buenas noches. Damos inicio a la sesión académica de hoy día 11 de julio de 2019. Señor secretario, favor, el orden del día. Sesión académica, Auditorio César Augusto Pantoja, jueves 11 de julio de 2019, 6:30 p.m. Orden del día. Primero, saludo del presidente Academia Nacional de Medicina, académico doctor Herman Esguerra Villamizar. Segundo, consideraciones acerca del uso del fracking en Colombia, académico doctor Diego Rosselli Koch. Tercero, comentario, doctor Juan Pablo Ruiz Soto. Cuarto, comentarios. Leído el orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Doctor Diego Rosselli Koch, usted es académico. Muchas gracias por darnos esta conferencia. Conocemos de sus características médicas, científicas, de investigación, en fin, todo aquello que usted tiene como parte de su hoja de vida y de su desarrollo como médico y de interés nacional. La Academia Nacional de Medicina, en varias de sus reuniones, trata de realizar temas de carácter controversial, temas de carácter de actualidad, temas de carácter médico, temas de carácter de salud. Y este tema del fracking, pues todos sabemos que es un tema que en muchos aspectos cubre las cuatro aspectos que referí, que es de controversia, que es de actualidad, que es de salud, en fin. Así que hoy tenemos este concepto, esta charla que nos quiere dar el doctor Diego Rosselli Koch y que posteriormente nos lo hará en parte de comentario el doctor Juan Pablo Ruiz Soto. En verdad, sí, el fracking se ha convertido en una controversia, tiene aspectos de carácter político, de carácter económico, de carácter de salud. En fin, muchos temas que tocar. Y hoy entonces esta confusión que en muchos de nosotros hay, que qué hacer con respecto al fracking, qué pensar con respecto al fracking, qué es la realidad del fracking en los diferentes aspectos y cuál podría ser la mejor concepto que pudiéramos nosotros tener. Entonces hoy nos lo va a hacer el doctor Diego Rosselli Koch. Sí, doctor Rosselli, que tiene usted la palabra para el día de hoy en su conferencia. Segundo, consideraciones acerca del uso del fracking en Colombia, académico doctor Diego Rosselli Koch. El doctor Diego Rosselli es médico de la Universidad del Rosario, especialista en neurología de la Universidad Militar Nueva Granada, neurólogo experimental de University of London, maestría en educación en la Universidad de Harvard y maestría en políticas de salud del London School of Economics. Es miembro de la Asociación Colombiana de Neurología y de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana, de la Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana y de la Facultad de Medicina de la Universidad Militar. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina desde el año 2000. Me voy a permitir también presentar el extracto de la hoja de vida del comentarista, que es Juan Pablo Ruiz Soto, es economista de la Universidad de los Andes, con maestría en gestión ambiental de la Universidad de Yale, es experto en política ambiental y manejo de recursos ambientales, es columnista de El Espectador, fue miembro del Consejo Nacional de Planeación en representación del sector ecológico, es consultor en medio ambiente y desarrollo para el Banco Mundial y es profesor en medio ambiente y desarrollo de la Maestría de Gestión para el Desarrollo en la Universidad Externado de Colombia. También es profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Doctor Rosselli. Listo. Bueno, yo me siento hoy como en uno de esos exámenes orales después de un curso como el que he tomado, un curso intensivo de 6 meses de inmersión
en temas que podrían sonar poco médicos, temas de hidrogeología, de ingeniería del petróleo, de sismología, de economía petrolera y de medio ambiente, entre otros muchos temas que me voy a atrever a discutir aquí con ustedes. Voy a presentarles lo que hemos terminado recomendando como una comisión que conformó el gobierno, con énfasis claro en lo que yo contribuí a esa comisión, que es el tema de salud. El nombre de fracking no ha gozado de muy buena reputación y por eso en el informe formal, si se puede decir así, que le pusieron un título sumamente ladrilludo, se habla de fracturamiento hidráulico de roca generadora mediante perforación horizontal, que es un nombre técnicamente más apropiado, pero voy a utilizar el fracking a pesar del despectivo que tiene. Como dice también el título de ese informe, que entre otras hay dos documentos que quiero poner a consideración de ustedes, ese que es el informe final consensuado de 160 páginas o algo así tiene, o el componente de salud que les voy a resumir acá, que tiene inclusive como uno de sus anexos los resúmenes de los 290 artículos que revisamos sobre el tema del fracking y su posible asociación con problemas de salud humana. Bueno, los temas que voy a tratar hoy son, en primer lugar, definir qué es el fracking, contarles un poco de qué se trata. Voy a hablar de geopolítica, porque es importantísimo tener eso presente cuando uno habla de por qué unos países, por ejemplo, han seguido adelante con el fracking. Se habla de ya 1 millón de pozos con fracking en el mundo y una cifra que se supera día a día. ¿Y por qué unos han dicho que sí y otros han dicho que no? ¿Y por qué hay tanta reticencia a eso? Voy a contarles cómo se conformó la comisión, cuál fue el plan de acción que tomamos y los pasos que seguimos antes de llegar al punto 9 de recomendaciones. Algo sobre la situación actual del petróleo en Colombia y no solo el petróleo, sino de los otros puntos de vista y perspectivas que analizamos acá, la reglamentación ambiental, por ejemplo, que es un tema en el que Juan Pablo es fuerte, para pasar a ecosistemas, hidrología, porque la preocupación con el agua es una de las más grandes, la sismicidad inducida y el riesgo de que el fracking pudiera ocasionar terremotos, como es uno de los temas que traen los opositores a colación con frecuencia, y voy a cerrar pues hablando de salud humana y con las recomendaciones finales que ha hecho la comisión. Tal vez alcancen a notar que allá en el ángulo inferior derecho hay un número de diapositivas y en total son 52 para que lleven la pista el que esté muy desesperado de cuánto va y de cuánto falta también. Bueno, el nombre de fracking es un poco desafortunado, es un nombre despectivo y yo creo que ha contribuido en buena medida al desprestigio de la técnica. Por no hablar de la situación en Argentina, que es el primer país latinoamericano que se adelantó a hacer fracking y lo vinieron a hacer en un sitio que se llama la Sierra de la Vaca Muerta, que tampoco es que haya contribuido mucho, ya estaba muerta antes de que hicieran el fracking, vale decirlo, que tampoco ha contribuido mucho a la fama de esta técnica. Y por eso se encuentra uno por todas las redes, si ustedes ponen fracking en YouTube o en Google, van a encontrar cantidades de páginas como esta de no al fracking ni aquí, ni allá, ni hoy, ni nunca, hasta el punto de que es casi que una ideología y con algunas personas el tema no se puede ni tocar porque ya la decisión está tomada, no, y no como sea. Es más, yo les confieso que yo estaba influido por eso que había visto en las redes sociales y en la prensa, y cuando me invitaron a ser parte de la comisión yo creí que mi tarea iba a ser decir no, y no, y voy a contarles por qué pues, no es esa la conclusión a la que he llegado o que llegamos en consenso. Hablando un poquito de cómo ha cambiado el mapa geopolítico, el video que es oficial del gobierno argentino contando la experiencia de Vaca Muerta, habla de cómo los depósitos de petróleo que han estimado que tiene este solo yacimiento en Argentina pueden ser más grandes que los de petróleo convencional, los pozos convencionales que tiene Venezuela. O sea que podría ser, y lo mismo, que el potencial de gas es más grande que el de Rusia, que era, como les contaré en un momento, el más importante productor de gas hasta que Estados Unidos empezara a usar fracking para convertirse en el país número 1. Y esto lo menciono porque vemos cómo a Argentina no lo tenemos en el mapa petrolero, ¿no? Piensa uno que es uno de los países de principal producción y cómo el mapa de la producción de energía puede cambiar con esta técnica, porque allá básicamente es el fracking el que ha permitido la explotación. Esta diapositiva la volveré a usar más adelante para hablar de los riesgos que se presentan con el fracking, pero para contarles un poco de qué se trata.
De todas maneras, allá a la derecha ven usted la profundidad a la que se llega con un pozo convencional, con una perforación convencional, un yacimiento convencional, como se llama en la jerga, que es de mucho menor profundidad. A ver, esta no, esta sí. Mucha menor profundidad. En fracking se va a una distancia mucho mayor, de varios kilómetros inclusive, bajo la superficie, y luego se hace el otro componente, que es la perforación horizontal, ya sea uno o normalmente radiada en varias direcciones a partir de un pozo central. Luego se induce un fracturamiento de esta capa rocosa, que se llama la lutita o esquisto, la llaman equivocadamente, o en inglés shale, y ténganlo presente porque van a oír hablar mucho de shale gas, y es el gas que se obtiene de la ruptura de esta roca que permite la salida del gas y el petróleo. Normalmente sirve para obtener cualquiera de los dos hidrocarburos, gas o petróleo, y las críticas son, uno, al mismo proceso físico que implica el fracturamiento de la roca. Estamos dañando ya la corteza terrestre. Son unas fracturas que algunos alegan pudieran llegar a la superficie, lo cual claramente se ha demostrado que no es verdad. Noten también que se requiere cruzar los acuíferos, normalmente va mucho más allá del agua que se encuentra aquí en la superficie, que es, en algunos lugares, inclusive la sabana de Bogotá, por ejemplo, es fundamental para la irrigación y en muchos sitios para el agua de uso doméstico incluso, y por ende es uno de los riesgos que veremos que se podría ocasionar contaminación. Lo que quiero resaltar por ahora es la profundidad a la que se va, que suele ser el triple de la que se llega en la extracción convencional en los pozos que ya tenemos. Tal vez la otra diferencia que vale recalcar acá es que en los pozos convencionales, como son verticales, se necesitan muchos para extraer de un área relativamente grande. Aquí, con un solo pozo, se podrían llegar a muchos lugares diferentes y en la superficie se verían menos torres de perforación, por ejemplo. Sin embargo, se requiere también un gran suministro de agua, porque normalmente, por algo se llama fracturamiento hidráulico, se inyecta agua a presión con una serie de componentes de los cuales hablaré más adelante, y con mezclas de arena también, para inducir ese fracturamiento y poder extraer el gas y el petróleo. Esa cantidad de agua requiere unas instalaciones en superficie que también son más grandes de las que se utilizan en los pozos convencionales, y necesita, sobre todo si el transporte del agua se hace a través de camiones, un gran volumen pensaríamos, tractomulas trayendo montones de agua para la que se va a utilizar en el proceso de fracturamiento. Bueno, un poco de la historia del fracking. El fracking tiene apenas 20 añitos, 20 años desde que se hicieron los primeros experimentos, y 15 desde el 2004-2005, desde que se empezó seriamente la explotación, inicialmente en el estado de Texas y luego en muchos lugares de los Estados Unidos. En ese momento histórico, hace 20 años, estábamos viviendo un momento en que se veía una escasez de hidrocarburos, que íbamos hacia la extinción, y Estados Unidos estaba muy preocupado porque la curva de producción del gas de ellos particularmente y del petróleo también en cierta medida no aumentaba a la misma velocidad que estaba aumentando el consumo. Eran importadores de petróleo y de gas, y los precios de los hidrocarburos eran bien altos, así que eso llevó a que se investigara y se hiciera búsqueda de nuevas metodologías para obtener estos hidrocarburos. A eso sumémosle el hecho del cambio climático, en lo que algunos han dejado de creer recientemente, pero desde el año 92 ya se había hablando de la necesidad de sustituir los combustibles fósiles por energías limpias, por generación de energía por otros mecanismos renovables, potencialmente menos disruptivos de los gases invernadero, como son en su orden de grave a menos grave. El carbón es el más contaminante, luego vendría el petróleo, y el gas sería el que menos efecto invernadero tendría, y además menos contaminación en muchos otros sentidos también. Bueno, el mapa geopolítico cambió de una manera dramática, tanto que al empezar la producción de gas y de petróleo por medio del fracking, los países que normalmente habían dominado el mapa petrolero, los de la OPEP, el Oriente Medio, Arabia Saudita principalmente, y Rusia, vieron esto como una amenaza. Inclusive se afirma que una de las razones para que ellos indujeran la reducción dramática del precio del petróleo, que como ustedes saben afectó a nuestro país porque es uno de los renglones más importantes de exportación,
fue buscando quebrar a los que estaban haciendo fracking, como era una técnica en ese momento experimental, entonces, y estaba aprovechando la bonanza que daba el petróleo para hacer la investigación, creyeron que con eso iban a lograr frenar la extracción de gas por una metodología distinta a la convencional. Hay que recordar que Rusia provee la mitad del gas que se consume en la Unión Europea y algunos países que tiene muy a su alrededor y que tradicionalmente dominó, como Polonia, por ejemplo, el poder que tiene Putin al cerrar en invierno una llave de gas es políticamente suficiente para controlar la situación. Explico todo eso porque Rusia ha sido uno de los promotores y hay evidencia de que ha apoyado inclusive a los grupos ecológicos que se oponen al fracking, luchando para que esta metodología no cambie el mapa de la producción petrolera mundial y modifique ese relativo monopolio u oligopolio que tienen sobre el gas Rusia y Irán y otros países de Medio Oriente, y sobre el petróleo, como ya sabemos, Kuwait, Irán y Arabia Saudita. Entonces, con la llegada del fracking, la percepción de escasez cambió a la abundancia. Es interesante una anécdota de cómo Estados Unidos, previendo que iba a tener que importar gas y la importación de gas, mandar gas de Rusia a Polonia se hace por un gasoducto, pero ya la llegada de gas del Oriente Medio a Estados Unidos, un gasoducto es más complicado, así que se empezaron a construir grandes barcos para llevar el gas licuado y transportarlo a través del Atlántico o incluso si fuera necesario del Pacífico, y empezaron a construir en el Golfo de México una serie de depósitos para almacenar el gas que iban a importar. Lo primero que pasó es que no tuvieron necesidad de importar y eso se quedó como cualquiera de nuestros elefantes blancos colombianos, unos tanques gigantescos que no sirvieron para nada, y luego pasaron a ser tanques de almacenamiento porque el potencial de Estados Unidos pasó no solamente a suplir el consumo interno, sino a tener un potencial de exportar gas. Vale la pena también mencionar otro detalle que le encanta contar a Juan Pablo, pero se lo voy a quitar yo aquí, y es que a pesar de que Estados Unidos no aprobó el Acuerdo de París para reducción de emisión de gases invernadero, el solo hecho de que buena parte del carbón que se utiliza para las hidroeléctricas de los Estados Unidos haya sido reemplazado paulatinamente por gas ha reducido la emisión de gases, a pesar de que no estaba entre sus objetivos, y lo han hecho simplemente porque tienen gas para botar literalmente y que reemplaza al carbón con unos precios mucho más convenientes. Bueno, aquí este gráfico, por ejemplo, es uno que encontré sobre cómo ha crecido la producción de gas en los Estados Unidos, diferenciándonos por colores dependiendo de cuáles de los depósitos de gas o de los, más bien de las formaciones de esta piedra, de este shale, de estas capas rocosas que almacenan el gas. Miren, en la parte inferior vemos el gas de Texas, es este que arrancó, fue de los primeros y se mantuvo relativamente estable. Luego, porque también es un tema interesante de geopolítica, vemos cómo esta placa de Marcellus, que se encuentra en el noreste entre Pensilvania, Virginia, West Virginia, Ohio y Nueva York, ha sido la que ha venido a convertirse en la principal productora de gas en los Estados Unidos. Y ha sido interesante porque a pesar de que la comparten estados vecinos como Pensilvania y Nueva York, en Pensilvania están haciendo fracking, en Nueva York no. Vean ustedes cómo la política de cada lugar ha llevado a tomar decisiones diferentes entre un estado y otro. Inclusive, interesante también que el estado de California, encabezado por un demócrata y defensor de medio ambiente y con cuya bandera ganó la gobernación de California, hubiera optado por decir, venga, con fracking nos va mejor siempre y cuando el fracking nos ayude a subsidiar el reemplazo por otras energías alternativas en el futuro, aprovechando ese gas que no tendremos que importar en el estado de California de otros lugares, para ponerlo como un símil acá. Y esto también nos lleva a las discusiones entre países de por qué los argumentos, porque hay unos países que han negado y rechazado completamente el fracking, como Francia, por ejemplo. Bueno, es fácil porque Francia no ha tenido un potencial petrolero nunca y como digo yo a veces con tono de sarcasmo, es como si nosotros aquí prohibiéramos los viajes espaciales y vamos a no hacer gases porque pues, obviamente nunca hemos tenido una economía que dependa de eso. En Alemania, interesantemente, han hecho lo que estamos proponiendo nosotros, que es hacer unas perforaciones de tipo piloto para analizar las posibilidades, detectar en dónde está el negocio y han hecho, por ahora lo han dejado en remojo para cuando lo lleguen a necesitar. Obviamente su gobierno
están necesitando el petróleo y pueden seguir como vienen. Polonia, en cambio, como ya les conté, por la presión de Putin, dijo, venga, nosotros sí no le medimos, y lo mismo el Reino Unido, que también tiene una economía petrolera importante, ha hecho muchos de los acuerdos y muchas de los análisis y estudios que usamos nosotros para nuestra decisión. Obvio, recordando que ni nuestra cultura es la misma, ni nuestra geología es la misma, ni nuestras capacidades gubernamentales son las mismas, pero por eso trabajamos en la adaptación de lo que otros países han logrado. Vale la pena mencionar aquí también que otra de las críticas que nos han hecho a la comisión es que, miren, Estados Unidos conformó una comisión, yo no me acuerdo cuántos eran allá, pero muchos más, y se tomaron 6 años, y ustedes en 3 meses que resultaron siendo más, pero ustedes en 3 meses van a hacer eso. Pues es que claro, los gringos nos hicieron buena parte del trabajo. Ese documento de la Agencia Ambiental Americana fue un insumo fundamental para poder analizar las cosas. Como lo digo yo ahora que entremos al campo de salud. Los gringos hicieron un experimento que ningún tribunal de ética aceptaría como válido, ningún comité lo aprobaría, porque ellos empezaron a hacer fracking primero y después vieron a ver qué pasaba. Ellos empezaron a hacer las regulaciones mucho después de que llevaban ya años enteros trabajando por el fracking con muchas metodologías distintas, haciendo unos experimentos que parecerían para nosotros los médicos macabros, porque de ahí es donde vamos a derivar las conclusiones de qué problemas en salud se pueden ocasionar. Esto es para mostrar cómo está el mapa actual de la producción de gas en el mundo. Este era Rusia, que como ven ustedes, aquí alcanzó a tocarse con Estados Unidos por allá en el año 2000, ahí fue cuando vino la amenaza, la reducción de los precios llevó a una reducción de la producción, pero la verdadera revolución del fracking arranca acá, y vean ustedes esa línea que no ha dejado de ascender desde entonces y ha convertido a Estados Unidos en el principal productor y el principal consumidor también, tanto de gas como de petróleo. Bueno, para resumir la experiencia de Estados Unidos, varios estados han experimentado un importante aprovechamiento de sus yacimientos, como se llaman yacimientos de roca generadora, y ahí menciono tan solo unos pocos. Aprovechamiento o esta experiencia llevó a recopilar información, ustedes saben los gringos cómo son de buenos para eso, y a inducir una gran cantidad de cambios regulatorios. Ahora que pase a hablar del panorama de los químicos que se utilizan en fracking, que tienen muchos de ellos unas consecuencias probadamente carcinogénicas y mutagénicas y de inducciones de problemas en salud que ellos utilizaron libremente, hoy nos permiten ya haberlos identificado, predecir el riesgo que tienen, inclusive ver cuáles de ellos definitivamente se deberían prohibir, como lo han hecho los gringos para nosotros ya con algo de ventaja. En esa regulación pues ha llegado a muchos lugares y tenemos ya claridad sobre cuáles son los mecanismos que se podrían utilizar para evitar las tragedias. Pues, tampoco le ponemos el nombre de tragedias, ahorita cuando les cuento cómo fue el terremoto de Oklahoma para que ustedes juzguen si eso lo podríamos llamar tragedia en un país como nosotros. Bueno, el comité, faltó decir la última línea, de ellos termina siendo una propuesta también de que las cosas se hagan con más moderación y se van estudiando a medida que vamos desarrollando cada uno de los proyectos. Bueno, algo de los antecedentes de la situación petrolera en Colombia. Colombia tiene un potencial importante de hidrocarburos. Ustedes tal vez han oído que los yacimientos, por lo menos probados, de gas y de petróleo, mucha gente los controvierte, pero de todas maneras no ha habido un crecimiento en lo que consideramos nuestros depósitos a futuro de gas y de petróleo. Sin embargo, los yacimientos, la explotación de esta roca generadora, de este shale gas y shale oil, podría tener unas repercusiones importantes. Hay varios estudios, uno se le dudó porque venía de Ecopetrol, que está muy interesado en hacerlo, pero también de consultores internacionales, hablan de cómo los solos yacimientos del Valle del Magdalena Medio podrían triplicar las existencias de gas probadas en este momento en toda Colombia. O sea que en un solo yacimiento podríamos tener algo similar a lo que ha hecho Argentina para ese aprovechamiento. El Estado pues tiene el reto, la decisión aquí de si sí o si no. Estos yacimientos se extraen por esta metodología, pero también se enfrentó y el Consejo de Estado por eso le puso un freno a la explotación. Ya en ese momento había 3 licencias otorgadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, una de ellas a Ecopetrol, para hacer los primeros pozos exploratorios y salir adelante con el fracking. Ahí es cuando entra la comisión a operar. Las normas que se tuvieron en el acuerdo que se hizo con el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Medio Ambiente, que los dos fueron los que ayudaron a conformar esta comisión,
fue que habría autonomía e independencia de los miembros del comité, de la comisión. Los miembros contribuían desde distintas especialidades, como les mostraré en un momento. Se trató de cubrir todas las distintas opciones, se trató de que estuviéramos dentro de lo posible libres de conflictos de interés. Todos los 13 integrantes de la comisión somos académicos, somos profesores universitarios, lo que nos libra a que algunos de los que son ingenieros de petróleo se hubieran trabajado de consultores para las petroleras. Como ustedes comprenderán, es como muchos de los médicos hemos trabajado en algún momento para la industria farmacéutica. Tanto Juan Pablo y yo éramos de los limpios ahí, los que veían como en algunas de las caricaturas que sacaron en Facebook, de los que estábamos, por lo menos nos encontraban, nos escarbaron la hoja de vida a ver si alguna petrolera alguna vez nos había ayudado. La otra condición que nos impusimos desde el principio y que a mí me parecía imposible, y creo que Juan Pablo estará de acuerdo con eso, es que va a ser un consenso. Nosotros no vamos a terminar decidiendo por votación las cosas, vamos a llegar a consensos. Y pues pensábamos los que estábamos del bando de que eso es terrible, ¿no? El medio ambiente no lo podemos reemplazar por nada más, cualquier cosa que amenace alterarlo, tendremos que decirle que no. Consideraba yo eso, conmigo no va a haber consenso. Puede que los otros 12 acepten, esa era mi posición inicial. La metodología entonces fue que tuvimos montones de reuniones, a pesar de que cada uno tenía la responsabilidad. La mía, por ejemplo, en el tema de salud, eso no me salvó de escuchar conferencias y ponencias enteras sobre cómo se mide la sismicidad o cómo se determinan las capas geológicas o cómo son los volúmenes de las aguas subterráneas. Pero nos reuníamos además con las personas, primero con las comunidades, en los 3 sitios en donde se planea hacer los primeros estudios de exploración, que son en el pueblo de San Martín, al sur de Cesar, no muy lejos de Aguachica, y en Santander, en los 2 puertos ribereños de Puerto Wilches y Barranca Bermeja, limitando ahí entonces el valle de un pedazo de Antioquia y del sur de Bolívar, que quedan también en esa misma región. Otra de las tareas fue revisar la normatividad, porque la parte jurídica fue también un componente importante, como es el marco regulatorio actual, qué cosas habría que modificar o qué cosas habría que inventarse de nuevo si quisiéramos implantar las propuestas y las recomendaciones que hacíamos, y también un análisis cuidadoso de la capacidad institucional, que como veremos el diagnóstico es uno de los grandes problemas. Aquí tenemos gente que sabe inclusive en el sector público, en el ministerio o en los ministerios que tienen que ver con esto, pero esa capacidad se reduce a medida que bajamos a los niveles departamentales o a los niveles municipales de unos pueblos pequeños como estos. Tenemos poca capacidad de las comunidades para hacer una participación, y eso era parte de lo que teníamos que revisar también. Y finalmente teníamos que hacer un análisis de la situación financiera y de la importancia que implica. Como yo siempre les digo a mis estudiantes, uno en investigación lo que aprende es la importancia del grupo control. Si no hacemos fracking, entonces, ¿qué? ¿Vamos a seguir con el carbón generando 15% de nuestra energía eléctrica? ¿Vamos a seguir con los convencionales? O como mucha gente me criticaba, pero es que usted está sacando unas regulaciones y unas normas que en este país nunca se van a cumplir. Bueno, entonces seguimos en la mediocridad toda la vida. Teníamos que trabajar como en un mundo real, pero teníamos que ver un marco muy complejo que es el de la política pública. Aquí están los 13 nombres de los integrantes de la comisión en orden alfabético. Estamos ahí representados muchas disciplinas, como ustedes ven ahí, inclusive los títulos pueden despistar, porque yo puede que sea neurólogo, pero no fue por eso. Mi posgrado en políticas en salud, mi trabajo como revisiones sistemáticas de la literatura en la Javeriana pesaron más que eso en mi hoja de vida cuando me incorporaron a la comisión, o lo mismo podríamos decir de muchos de los otros. Miguel Andrade, Miguel Gonzalo, es zoólogo, pero también en sus temas ambientales es una fortaleza. El otro profe de la Javeriana, Manuel Ramiro, un filósofo, que hace un filósofo ahí metido, pues es una persona que ha trabajado mucho con comunidades, con acuerdos con comunidades, con el proceso de paz, por ejemplo, y también con la asesoría de la minería y su impacto sobre, por dar unos ejemplos. No me voy a tener las hojas de vida de todos, pero también las pueden encontrar ustedes en el informe final. El proceso entonces que seguimos fue primero conocer la preocupación de las comunidades. Nuestro proyecto se inició y se cerró visitando las comunidades que mencioné en San Martín, en Puerto Wilches y en Barranca Bermeja. Conocer los argumentos de los grupos que se oponen. Tuvimos muchas reuniones con los grupos de Colombia Libre de Fracking y otras entidades ambientales, tanto a nivel local.
tenemos una linda fotografía ahí al lado del Renault 4, dice no al fracking, inclusive con ellos tuvimos unas conversaciones muy interesantes. A veces, vale la pena decirlo, en esas discusiones más amistosas y más que responden argumentos con los muchachos que están en la lucha frontal contra el fracking, que con los políticos que ya tienen como la idea en la cabeza y que saben que el no al fracking vende más votos que cualquier otra opción. De hecho, cuando arrancamos, los dos candidatos presidenciales juraron que iba a haber no al fracking en Colombia y como ven ustedes, pues puede que las cosas cambien. Revisar las experiencias internacionales, pues obviamente cuando hay una experiencia tan grande en fracking en el mundo, pues no la podemos desechar, pero tampoco asimilar inmediatamente. El diagnóstico de la regulación y las capacidades institucionales y hacer unas recomendaciones acordes con las realidades del país, debatidas y consensuadas, no solo entre nosotros los académicos, sino con las comunidades, como les mencioné. Bueno, las primeras reuniones con las comunidades nos mostraron muchas cosas interesantes que yo creo que todos de alguna manera sospechamos. Ahí con el 01 dice la desconfianza de las comunidades por los efectos negativos no compensados de la actividad petrolera en la zona del Valle del Magdalena Medio. Si ustedes revisan, nosotros que analizamos la historia del petróleo en Colombia, ya las primeras exploraciones allá en la zona de Barranca Bermeja, vale la pena citar que donde está Hugo Sotomayor se me voló, allá está Hugo, porque de todas maneras el petróleo en el río Magdalena ya lo mencionaban los primeros conquistadores, o sea que de todas maneras ya había resumaderos ahí, y ahí fue donde arrancó la explotación petrolera en Colombia. Como muchos recordarán, era tradición de la época, las grandes petroleras no fueron amables con la población, y esa tradición ha seguido. El Magdalena Medio siempre ha tenido una gran desconfianza. Por un lado, los que trabajan con la petrolera, que les va como bien, y por otro lado, los que no, que se sienten de otra familia de menor grado y muchas veces violentados. Por eso, inclusive, todavía hoy, muchas de los análisis y de las perforaciones y las exploraciones que tienen que hacer las petroleras tienen que ir apoyados por el SMAT, que más que esa desconfianza de la gente hacia la industria petrolera. En segundo lugar, a pesar de que nosotros tenemos unas leyes excelentes sobre la transparencia y el acceso a los datos de la información pública, todos sabemos que en la realidad eso no opera así. Inclusive la Comisión tuvo problemas para conseguir algunos datos manejados por el Ministerio de Minas, que fue el que nos conformó después de todo. Conseguir la información es un proceso muy complicado, muchas veces muy burocratizado, y finalmente lleva a que le entreguen un disquete con una cantidad de datos ahí en una base que de todas maneras tampoco es lo que usted estaba necesitando. Entonces ese acceso a la información a todos los niveles, desde el municipal hasta el nivel nacional, desde el nivel académico, que como veremos se espera que tenga un papel importante en el acompañamiento del proceso, es algo que necesitamos que se cumpla. La ley de transparencia y acceso a la información pública, que sale con el 03, la falta de capacidad de las instituciones responsables. Ustedes saben que, por ejemplo, la Constitución colombiana le da mucho poder a las comunidades, y las juntas de acción comunal y los líderes comunales, los líderes sociales, los que sobreviven por lo menos, no, sin comentarios políticos, tienen teóricamente un gran poder en la toma de decisiones, pero muchas veces no están preparados para eso, y por ende parte de los requisitos que se necesitan es un fortalecimiento de la capacidad de gestión y de discusión y de participación activa de esas comunidades. Y finalmente tenemos también unas normas ambientales. Se me olvidó mencionar que de los 13 miembros de la comisión, 10 somos colombianos, los otros 3 eran 2 americanos y un venezolano, y este experto en la legislación ambiental y petrolera norteamericana, decíamos que nuestra legislación es una belleza, es perfecta, es buenísima. Como sabemos, en muchos otros renglones ocurre lo mismo, que una cosa es la ley que está ahí, las normas existen, pero el cumplimiento es otra cosa. Y las desconfianzas que hubo con el derrame de la Lizama, el pozo Lizama, que ustedes tal vez escucharon el año pasado, fue un proceso vergonzoso para la industria petrolera, para el gobierno colombiano. Nadie se comportó como debería, a pesar de que tenemos unos planes de contingencia que en teoría deberían haber acabado con esa emergencia rápidamente. Ahí como pasamos por esa zona también lo vivimos allá. Las preocupaciones las resumimos en estos 6 puntos. Primero, se va a acabar en los ecosistemas, hay versiones apocalípticas de lo que el fracking va a conseguir, van a romper la tierra y van a volver todo desiertos. El agua se va a contaminar, se van a generar terremotos, el aire también, y van a llegar nuevas enfermedades, y además hay una preocupación social porque es bien sabido
que la industria petrolera y la industria extractiva en general y toda aquella que movilice gran cantidad de hombres jóvenes puede llevar a problemas sociales como la drogadicción y la prostitución, que era otra preocupación que ya se esbozó. Bueno, en cuanto a los geólogos, las áreas con potencial de fracking en Colombia, como ven ustedes en la lista de la derecha, es casi todo el país, básicamente. El Valle del Magdalena, muy particularmente, la región del río Cesar y río Ranchería, en el borde sur de la Sierra Nevada de Santa Marta, La Guajira, los llanos orientales, el Catatumbo, en el Caquetá y Putumayo, y a lo largo de la cordillera oriental, por las características geoquímicas y litológicas de las rocas generadoras de hidrocarburos, estoy leyendo por si no se lo han pillado, indica que existe un gran potencial. No lo sabemos y eso por eso habría que hacer las exploraciones primero. Sobre las existencias de petróleo, aquí esto es un mapa de los resumaderos de sitios en donde el petróleo brota espontáneamente en la naturaleza. Allá en los llanos de Casanare también tenemos algunos de ellos, pero ven ustedes que se concentran a lo largo de la costa. Esos volcanes de lodo no son otra cosa que resumaderos de hidrocarburos, pero en el Valle del Magdalena es donde existe, como ven ustedes, una gran existencia. Estos que se ven a lo largo de aquí, vamos viendo el mapa, por aquí está Barranca Bermeja. El área de interés viene siendo esta, la parte norte del Valle Medio del Magdalena. Ustedes recuerdan que el Magdalena Medio arranca en La Dorada y termina aquí en el Banco Magdalena. Esta parte de acá es la zona en donde habría gran interés en iniciar la exploración. Bueno, uno de los componentes deprimentes de este curso mío de 6 meses en la situación de Colombia es la de nuestros ecosistemas, en donde hay algunos de los datos que figuran ahí, poca información de la línea de base en los ecosistemas terrestres y la información que tenemos, que ahora aquí está más abajo. Vemos, miren ustedes estas cifras tan preocupantes. A nivel nacional, 20 de los ecosistemas grandes en los que se divide el mapa de Colombia, o sea el 25%, 20 de los 80, están en estado crítico. 17, o sea otro 21%, está en llaman estado en peligro y 14 más están en estado vulnerable. Eso nos da 2/3 partes del territorio colombiano está con problemas ecológicos serios. Ahora, ¿será el fracking parte del problema? ¿Agravará esto o podrá ayudar a ser parte de la solución? Es parte del debate que tenemos ahí, que tenemos que dar. ¿Será peor que las alternativas? Y finalmente, el Valle del Magdalena Medio había tenido muchos problemas ambientales, no solamente por el petróleo, sino inclusive por el mercurio, por ejemplo, que también es otro debate que se ha dado aquí en la academia, de industria minera, particularmente la minería ilegal, responsable de una toxicidad por mercurio sumamente grande. Uno de los gringos le oí yo un comentario así tras bambalinas en que si nosotros lográramos reducir, que si nosotros lleváramos la contaminación del río Cauca a lo que son los ríos más contaminados por fracking de Colorado, de Texas, eso sería mejorar la calidad del río Cauca. Así de mal tenemos, bueno, ya no tenemos río Cauca tampoco porque ahí lo trancaron en Hidroituango, pero bueno. Entonces, desde la perspectiva de nuestros ecosistemas, hay un deterioro serio y hay muchos problemas que deberíamos de pronto estar atendiendo también, uno digo que además de o en vez de, como por ejemplo la deforestación, uno de nuestros problemas más serios, por no hablar de otras fuentes de contaminación. El verdadero desarrollo sostenible, que es una meta compleja, porque sería ideal decir no más petróleo, no más petróleo, ahorita generemos energía solar solamente o energía eólica, y eso está lejos todavía. El proceso de renovación de nuestras fuentes de energía es un proceso que inclusive para los más optimistas es un proceso que tomará en las próximas décadas, a pesar de que se hicieran todos los cambios posibles, la demanda por gas y por petróleo en el mundo y en Colombia va a seguir aumentando, inclusive en los panoramas más optimistas de que vayamos haciendo la sustitución por electricidad, porque entre otras cosas, ¿de dónde sale la electricidad? Mucha de ella se genera a partir de fósiles. Mucha de ella también termina siendo contaminante por los depósitos de las baterías, que una vez que se necesita renovar esos volúmenes colosales de baterías que se quieren poner para acumular la energía solar, eso también es una fuente de contaminación. Bueno, además, otra de los conceptos en que sí hubo consenso rapidísimo es la necesidad de fortalecer la gestión de nuestros sistemas territoriales y de nuestras capacidades institucionales a todos los niveles.
Y finalmente, seguir unos lineamientos en los que también todos estamos de acuerdo, y creo que muy pocas personas pelean contra eso, en donde necesitamos buscar mecanismos para reducir, para prever, prevenir y mitigar los cambios del clima y las consecuencias que pueden tener sobre Colombia. Así que es indudable que debemos ir haciendo una transición hacia dejar enterrados bajo tierra buena parte de nuestros hidrocarburos fósiles allá, porque el cambio climático nos está anunciando que necesitamos agarrar por otro lado. Bueno, este es el informe, entre otros el que esté interesado, está disponible en montones de sitios en internet de la Agencia Ambiental Americana, son algo así como 690 páginas, pero tiene todos los análisis. Ahorita les contaré también la de los compuestos químicos de los líquidos que usan en fracking, es sacado de allá. Pero en este caso estamos hablando de agua. Se requieren varios pasos y volúmenes grandes de agua. Primero, la adquisición del agua. Esto es un problema en algunos sitios del mundo en donde el agua es un bien escaso. En Texas ha sido una de las principales oposiciones, están allá, porque el agua no es fácil de conseguir en esas zonas, sobre todo el norte de Texas, que son desérticas, como ustedes lo saben. El fracturamiento hidráulico no requiere que sea, primero no tiene que ser agua potable, pueden ser aguas negras, inclusive las que se utilicen ahí, inclusive se está haciendo sustitución por otros fluidos, por ejemplo, gaseosos, como están haciendo en China, que están haciendo mucha innovación, a pesar de que lo que publican es relativamente poco. Bueno, luego esa agua se mezcla con estos compuestos químicos que suman un 0.5% de lo que va incluido en esos líquidos que se inyectan. Luego se hacen unos pozos de inyección en donde el agua se va a llevar pues, a estas profundidades que les decía. Ese manejo del agua es relativamente complejo y una de las grandes preocupaciones es que hacer piscinas con esta agua en Texas puede ser razonable. En una zona de ciénagas como el Magdalena Medio puede ser complicado, cualquier creciente del río y esas aguas se van a mezclar unas con otras, así que eso también sería un motivo de preocupación y ya en algunos lugares está previsto como sean tanques de almacenamiento en vez de piscinas de almacenamiento del agua. Y finalmente, ¿qué se hace con el agua de desecho? Esta agua se puede reutilizar una y otra vez en distintos pozos de fracking, o sea que a pesar de que el consumo de agua es grande, hay que recordar que de todas maneras en las perforaciones convencionales no se habla mucho de eso, pero por cada barril de petróleo se gastan 80 barriles de agua, o sea que la proporción de agua que se va ahí también es bastante grande, con la diferencia que en fracking el agua se puede reutilizar, se utiliza mucha, pero es una vez y esa se puede reutilizar más adelante. Sin embargo, la disposición de esa agua, mucha de ella con componentes tóxicos, es otro de los temas candentes. Precisamente uno de los negocios en Estados Unidos es comprar tierra para alquilarla, para enterrar esa agua para allá en profundidad y salir de ella, y ya les contaré las consecuencias que eso puede llegar a tener. Entonces, en este gráfico que ya habíamos visto inicialmente, vemos el primero de los problemas es que los pozos tienen que tener unos revestimientos especiales mucho más grandes que los pozos convencionales, para garantizar que no haya filtraciones, sobre todo en los acuíferos relativamente superficiales, que obviamente son los que van a terminar siendo usados con fines agrícolas, industriales o inclusive para el consumo doméstico. El otro problema son la cantidad de agua que se requiere. Aquí vemos una de estas disposiciones y son montones de tractomulas cargadas con agua y eso implica movilización por las carreteras, es ruido y es molestia para la gente que tiene que… Y además, pues el riesgo de que haya derrames o accidentes que siempre existen en todas partes del mundo. Posibilidades de que esto se filtrara en otros puntos también es una posibilidad de contaminar a los acuíferos. El fluido de retorno, el agua que ya se vuelve y se saca, es la que ocasiona también muchos problemas y, por ejemplo, una posibilidad y algunos de los análisis del cáncer que se asociaron a algunos pozos de fracking se podría atribuir al hecho de que en algunas regiones se pueden perforar zonas donde haya sustancias radioactivas que entonces se traerán a la superficie y que pueden traer un riesgo para la población. Parte de las medidas que hoy se proponen es que en la exploración se determine la radioactividad y en los sitios en donde haya por encima de cierto nivel de seguridad, pues ahí no se hace más perforación. Y luego la gestión y la disposición de esas aguas, la reinyección del agua, es otro de los problemas. El manejo del agua es una de las complicaciones más serias del proceso y viéndole lo positivo, una de las razones por las que se conoce poco los acuíferos del Magdalena Medio es porque allá no se ha explorado
el agua profunda porque no se necesita, ya hay tanta agua en la superficie que también tanta agua quiere decir potencial tanto para usarla como para contaminarla, pero que es una de las ventajas que tendría una zona cenagosa para hacer este tipo de estudio. Entonces, en recomendaciones hasta este nivel es hacer una línea base de la hidrología de Colombia. Uno le sorprende ver que, según lo que nos daban los datos del último Estudio Nacional del Agua, el 75% de las aguas subterráneas de Colombia se desconocen, 75% de las áreas de Colombia no sabemos a qué profundidad y cómo es esa situación de las aguas profundas. Y lo mismo, pues, la calidad del agua, tendremos que tener una determinación inicial. Para poder hablar de contaminación tenemos que ver cómo es la situación de base y además, en el punto 4, desarrollar herramientas de gestión para poder hacer una monitoría y un control de los problemas que se lleguen a presentar. En cuanto a la sismología, como ustedes saben, Colombia es un país que está ubicado en una zona de alta sismicidad. También uno oye a los opositores diciendo estamos en el área de mayor sismicidad del planeta. Sí, todo el anillo del Pacífico estamos en esa zona de alta sismicidad. Ahí ven ustedes, ese mapa está representando todos los sitios en donde se han medido sismos, no sé exactamente el margen de tiempo ahí, con diferentes magnitudes, o sea, aquí tiembla en todas partes. La profundidad de nuestras placas tectónicas y del origen de nuestros terremotos es relativamente profundo. Ven ustedes que están a profundidades mayores de 32 kilómetros, inclusive la falla, ustedes han oído que uno de los sitios que más tiemblan en Colombia es la Mesa de los Santos en Santander, y entonces por eso que van a aumentar la sismicidad. Esta no tendría ninguna relación con esas placas que están a una profundidad muchísimo mayor y no tendrían por qué verse afectados por eso. En cuanto al conocimiento que tenemos de sismos y de agua, sabemos poquito, de terremotos y sabemos mucho, porque pues tuvimos la suerte de contar con uno de los expertos de sismología que ha viajado por todo el país haciendo la monitoría y haciendo todas las mediciones y los equipos necesarios para determinar la sismicidad. Y otra ventaja es que por ser un país sísmico, nuestras normas de construcción también dan un margen de seguridad un poquito mayores que las que tienen en los sitios en donde no tiembla jamás, en donde un sismo inducido pudiera tener unas consecuencias mucho más graves. Aquí se ve en donde, este es uno de los que nos explicaba, esta es la profundidad, esto es en pies, o sea que esto será como unos 3 kilómetros, algo menos, y vemos los microsismos que se inducen a distancias de hasta otros 4.000 pies, o sea, otros 1.500 metros, hay posibilidades de que se generen pequeños movimientos que equivalen los más fuertes a cuando pasa un camión cargado por la calle de al lado en la casa, que entre otras, porque es hasta una anécdota interesante, San Martín Cesar, por ahí pasa la carretera que va hacia la costa, pasa por toda la mitad del pueblo pasaba, ¿no? Pero ahora con la concesión que hicieron y la doble calzada, le hicieron una variante para que los camiones y los buses y el tráfico pesado no pase por el pueblo, sino que le dé la vuelta. Pero entonces el pueblo se vive quejando de que pues, entonces el comercio se perdió y que entonces están perdiendo las ventas, entonces bloquean para que todas las tractómulas y todos los carros y todos los turistas tengan que pasar por entre la pequeña y estrecha calle del pueblo llena de huecos y seguramente induciendo temblores mucho más fuertes de los que llegarían a presenciar con una técnica como esta. Se cita mucho un terremoto que hubo en Oklahoma porque hubo hasta víctimas fatales. Bueno, víctimas es una exageración, hubo un muerto, que era un hombre que estaba caminando junto a esta cornisa, y aquí esto inclusive no fue exactamente fracking, sino una inyección de agua a unos volúmenes de lo que hoy se considera 20 veces el límite superior de lo que se debe inyectar en la tierra se movió, se cayó una cornisa y hubo un muerto. Y entonces, pues eso ya, obviamente un muerto es un muerto, pero eso se lleva a una escala que... Bueno, una de las ponencias más convincentes fue la que hizo, entre otras, otra de las acusaciones a la comisión, una comisión muy machista. Solo había una mujer, una economista, Natalia Salazar, ella especialista en economía petrolera, fue viceministra de Hacienda y asesora del Banco Mundial, venía a nuestras sesiones directamente desde Washington y nos contaba a nivel macroeconómico, la contribución que ha hecho el petróleo a nuestras finanzas públicas. Por desgracia, nosotros hemos sido unos dependientes antes era el café, y no, está el carbón y hay otras cosas, pero el petróleo ha sido un componente muy importante, sobre todo para financiar con ese porcentaje que obtiene el gobierno de la explotación de todas las empresas, pero particularmente de la empresa semiestatal que es Ecopetrol. Esa ha sido fundamental para
financiar muchos de los aspectos y los déficits del gobierno, y las proyecciones que tienen con un precio bajo del petróleo y con una limitación de las existencias de los yacimientos actuales, tanto de gas como de petróleo, sería a tener que volvernos importadores a mediano o corto plazo para suplir la necesidad nacional. Y la gente lo tilda uno, pues que ustedes se dejan vender por la plata, sí, pero es que la plata es las pensiones que se han de tener que pagar dentro de poquito con este envejecimiento de la población y con el problema de la bomba pensional que tenemos. Y para no ir más lejos, buena parte de los recursos petroleros, de la renta petrolera que llaman, entra a financiar esa parte del presupuesto nacional que asigna a salud. O sea que no, cuando hablan del plata no solamente pensemos en el lucro que pueden tener las petroleras, sino en cómo pagarles a los viejitos sus pensiones a tiempo y pagar el componente de salud. Bueno, el segundo punto que quiero resaltar ahí es que tradicionalmente las zonas petroleras, como ha pasado con las zonas ricas en oro, en el Chocó, nunca se han lucrado de toda la plata que sale de ahí. Eso lo vivimos mucho en Barranca Bermeja, de que aquí pasan los camiones, se llevan todo el petróleo y a nosotros no nos queda nada. Parte de lo que buscamos con nosotros todos, con ese sesgo del optimismo, es que esas contribuciones que deje la explotación petrolera beneficien a las comunidades. Parte de lo que veremos al momento cuando hable de salud es que aquellas en las que ha habido una concertación con las petroleras en los mismos estados de Texas y de Colorado han salido beneficiadas de alguna manera, sabiendo utilizar y fortalecerse con los recursos que se obtienen de ahí. Ya mencioné que las perspectivas del sector no son ni 5 halagadoras y la producción puede caer 30% en los próximos 10 años, a pesar de que la demanda va a ir subiendo. Y como ya les había mencionado, los estimados de gas, esto se mide en millones de barriles de equivalentes de petróleo. Bueno, de todas maneras es una magnitud que nosotros no, pero estas son las existencias probadas actualmente de 2.400 y los estimados de lo que podría haber en el solo yacimiento de la cuenca del Magdalena Medio podría triplicar esa producción de gas. Las recomendaciones vienen siendo en la misma línea: un diagnóstico de la capacidad de gestión de los recursos públicos a las entidades territoriales, diseñar unos programas de colaboración entre el gobierno que sean participativos, como manda la Constitución y como tenemos el marco legal para ello, las entidades territoriales, metimos a las universidades por razones obvias, pero también a las empresas petroleras para que haya unos buenos mecanismos de concertación con las comunidades y que si esto se llegara a hacer, porque nuestra propuesta va a ser no es necesariamente sí al fracking, sino por lo menos que estudiemos mejor las opciones, si esto se llegara a hacer, sea para beneficio de la población y de sus comunidades. Esos beneficios de las empresas petroleras se compartirían con las comunidades en las áreas de influencia, ojalá, y ese es uno de los retos, despolitizando el manejo de esos recursos y evitando que terminen en donde no queremos que terminen. Y finalmente, otra de las cosas es que la gente dice que, mire, los países petroleros cómo están de pobres, y mencionan aquí a nuestro vecino de al lado, de cómo el petróleo no le ha servido de nada para estar en la situación que está, pero hay otros ejemplos que deberíamos aprender y que si lo vemos con optimismo podríamos lograr esas inversiones que han hecho los países petroleros de Oriente Medio para guardar parte de sus recursos, para evitar esa epidemia holandesa de que entonces si hay plata en una comunidad, pues entonces hay inflación y hay una cantidad de consecuencias sobre todo para los que no están en el negocio, y para que invirtamos en el desarrollo de esas energías renovables, que es donde definitivamente tenemos que ir y es la realidad internacional. Bueno, cierro entonces con nuestra sección de salud. Quiero contarles que la manera como yo lo enfrenté, y aquí me estoy robando el protagonismo, pero tuve todo un equipo de trabajo ya en la Universidad Javeriana. Allá mi grupo, nadie salió a las vacaciones colectivas que teníamos en el mes de diciembre, y con mis chicos de mi semillero y con otros pupilos también del departamento nos dedicamos a hacer una revisión sistemática de la literatura, en donde arrancamos revisando las bases que ustedes conocen de PubMed, más las bases de datos de Scopus, que reúne muchas referencias que no son estrictamente de salud, pero limitándonos a aquellas revistas que tienen que ver con componentes de salud. Arrancamos con 2.420 títulos y abstracts iniciales. Los que conocen esta metodología, eso lleva a que 2 personas por separado revisen cada una de esas 2.420 referencias para excluir aquellas que, mediante criterios de exclusión bien explícitos o que no hicieran alusión a la salud humana, para decir el más importante, fueran saliendo de ahí.
Luego, esos entonces por consenso nos reunimos y quedamos con 290 publicaciones que se revisaron en texto completo, que se hizo un resumen de cada una de ellas y se vio en qué lugar del mundo se había hecho la investigación, cuál fue la metodología a seguir, cuáles fueron el tiempo de seguimiento de los desenlaces y las conclusiones a las que habían llegado. Los dividimos en distintos temas. Aquí está muy chiquitito, tal vez aquí lo veamos mejor. Primero, este es el mapa de dónde viene la investigación. Interesantemente, como bueno, ya era casi de prever, pero 75% de las referencias bibliográficas provenían de los Estados Unidos. Como ustedes saben, pues de todas maneras Estados Unidos tiene dos características que aquí eran importantes. Uno, una capacidad investigativa grande y dos, una riqueza de datos que permitía que la investigación se facilitara, datos tanto de salud pública, por ejemplo de nacimientos, cuando hablé del problema del bajo peso al nacer, que permitían hacer análisis muy detallados, condado por condado dentro de los Estados Unidos, año por año, mes por mes y con una cantidad de variables que permitían unos análisis muy interesantes. En América Latina, pues el único país que ha implementado el fracking es Argentina, como les decía, y después de Estados Unidos venían Canadá, el Reino Unido, Alemania tenía algunas cosas y Australia también, y China sorprendentemente, a pesar de que en China también se ha dado un viraje China es el principal consumidor de gas en el mundo ya para generar energía particularmente y está pasando, el principal consumidor de carbón y está pasando a gas, lo que de por sí representaría un beneficio para todos por el efecto invernadero, así estemos bastante lejos de ese país. Bueno, aquí para mostrarles unas cosas de las más alarmantes. Cuando uno revisa el análisis de la EPA, la Agencia Ambiental Americana, ellos estudiaron los líquidos que se utilizaban para mezclar con el agua, formando este 0.5% del contenido, para muchas razones, para evitar la corrosión de los tubos, para fluidificar, para que las fracturas duraran más tiempo, para que el gas, bueno, por muchas razones físicas y químicas utilizaban una gran cantidad de compuestos que en los años iniciales del fracking, como les dije, no tenía ninguna reglamentación. Entonces cada uno se inventaba su propio cóctel, lo patentaba y eso le daba además un secreto que nadie sabía que hasta que la agencia dijo, un momentico, necesitamos saber qué sustancias de allá. Hicieron análisis de todas esas sustancias utilizadas para mezclar con el agua y encontraron cosas alarmantes. Esto que aparece en la línea negra son aquellas que tienen una confirmación de que la toxicidad es por lo menos potencialmente muy seria y otras de potencial efecto sobre la salud humana están acá. Pero si nos fijamos, si le creemos a esta de acá, estamos hablando del 35% de las mezclas utilizadas tenían componentes que por lo menos se sospechara que pudieran tener efectos sobre la salud. Y si nos fuéramos con la cifra más conservadora, de todas maneras estamos hablando de 10% con potencial carcinogénico, por ejemplo, mutagénico bueno, de muchos tipos de calidad del agua, particularmente preocupantes los de inducción de cáncer o de genotoxicidad y mutagenicidad, en un porcentaje muy importante. Esto llevó pues, a cierta alarma, pero para mitigar un poquitico esa ansiedad que puede dar mirar una diapositiva como esta, hay que ser conscientes de que muchos de los compuestos que utilizamos en el día a día tienen de esos mismos compuestos químicos. El plástico que se utiliza para hacer las botellas de agua que venden en todas las cafeterías, eso tiene un compuesto, uno de esos compuestos que tiene un potencial carcinogénico, por ejemplo. El shampoo va a tenerlo, muchos de los emulsificantes, muchos de los compuestos que se utilizan para limpieza doméstica, tienen muchos de estos componentes, lo que no quiere decir que, pues entonces, bueno, fresco, si estamos expuestos a cáncer por todos lados, ¿qué más da una causita más? Pero por lo menos nos muestra que el panorama no puede no ser tan alarmante. Ahí hay una lista de los compuestos que se utilizan en comidas y hasta en desinfectantes como el glutaraldehído, tal vez un poquito más científica está esta de acá, en donde sale en la lista y esto es tomado de una de las publicaciones que más ha atacado el fracking, y muestra también otra cosa que es interesante. Estos compuestos, aquí en rojo particularmente, son los que más han sido acusados de ocasionar problemas. No solamente se encuentran en los fluidos que se utilizan en el fracking, sino también en los lodos convencionales que se utilizan en los pozos petroleros de siempre. O sea que aquí muchos de los riesgos y de los compuestos químicos no son nuevos, no son exclusivos del fracking, ya se vienen utilizando hace mucho tiempo. Y es más, hay gente que le ve el lado bueno, esto nos sirvió para alertarnos y para limpiar muchos de los componentes que se están derramando en nuestros ríos y en nuestras ciénagas y que antes no tenían control alguno, gracias a estas investigaciones se han aclarado.
Los temas en salud los dividimos en 8, ahí están los primeros 5, calidad del aire, sistema respiratorio, contaminación del agua y calidad del agua, los separamos, el efecto sobre el sistema endocrino, sobre el sistema reproductivo, sobre el embarazo y el desarrollo fetal y sobre cáncer finalmente. Ahí aparece, y los van a encontrar ustedes con más detalle en nuestra publicación, que por ejemplo, temas que analizaran la calidad del aire, hay 23 estudios. Como mencioné en un momento, son estudios de metodología muy distintas, lo que hace que un metaanálisis, por ejemplo, sea imposible de lograr. Muchos de ellos son simplemente la determinación de la presencia de algunas sustancias en el aire y como el benceno y muchos de los derivados del benceno, sabiendo que eso tiene potencial de inducir enfermedades graves, sin embargo, pues no porque se hubiera afectado la salud humana, excepto por algunos estudios epidemiológicos que sí mostraban, por ejemplo, o sí sugerían por lo menos, porque también aquí hay una cosa que llaman el sesgo del registro, es decir, si la gente empieza a alardear de que en este condado van a hacer fracking y que eso le va a dar asma a los niños, pues los diagnósticos de asma se espera que aumenten simplemente por la alarma que eso ha producido, y siempre es difícil de descartar en los estudios de antes y después la hazaña con la que muchos de los opositores o muchas de las personas bien intencionadas podrían haber encontrado de casos de asma y de enfermedades respiratorias, como son las que encuentran acá. Muy relacionado, primero, con personas vulnerables, con personas de edad avanzada, como veremos, mujeres embarazadas, niños con asma o personas ya con EPOC también, son los que más podrían tener exacerbaciones de las enfermedades que requirieran un aumento en las consultas a urgencias y en las hospitalizaciones. Esto es parte de lo que ha llevado a reglamentar y a analizar mejor las corrientes de aire que se derivan en la explotación petrolera, particularmente van a afectar a los trabajadores, pero evitar que, y hay unas distancias, en vez de hacer pozos de perforación y después quitar a la gente que esté cerquita, es más bien buscar aquellos sitios en donde se podría hacer, donde no habría el riesgo, donde no haya una escuela al lado, donde no haya un ancianato, donde no vivan familias, en distancias menores a 2,5 kilómetros, por ejemplo, que es lo que se sugiere para evitar estas complicaciones, analizando también la dirección del aire y del agua, como será acá. Sobre el agua hay montones de estudios, muchos de ellos nos llama la atención que los estudios de revisión muchas veces se iban mucho más allá a hacer análisis de documentos de esos que llaman literatura gris, de bases de datos municipales o locales o del condado para analizar estudios de contaminación de agua. La búsqueda de metano ha sido una de las constantes. El metano, más que ser el resultado de la explotación, es que simplemente hay áreas, terrenos en donde hay mucho metano subterráneo, y por eso es otra de las razones para que cuando eso se detecta se evite. El metano no es tóxico para los seres humanos, pero suele ser un indicador de que si hay contaminación, si hay metano en el agua, pues entonces también probablemente puede haber como un indicador de que puede haber contaminación, un medidor de eso. Y hay unas concentraciones de metano particularmente elevadas en algunos de los sitios en Pensilvania en donde se investigaron. Y algunos de los síntomas aparecen aquí detallados de qué problemas podrían tener asociados con agua y con aire. Sobre el sistema endocrino, ya que hay particular preocupación, en el artículo de la EPA se analiza que hay más de 130 sustancias químicas que podrían ser potencialmente o probadamente perturbadoras endocrinos sobre los órganos reproductivos, sobre la tiroides y particularmente con acción estrogénica, antiestrogénica, androgénica o antiandrogénica, porque estos compuestos tienen interacción con las hormonas y particularmente con este grupo de las hormonas sexuales es interesante. Los hallazgos de eso y su efecto, que realmente su repercusión sobre la salud humana, no tienen demostraciones así que sean sustanciales y convincentes, pero existe también el riesgo de que estas cosas se terminen afectando, es decir, los ovocitos de las niñas que están apenas en formación, y por ende las alteraciones podrían presentarse en futuras generaciones. O sea que es un campo en el que hay que ser particularmente cuidadoso y que ha suscitado mucha alarma. Uno de los investigadores más serios de Pensilvania se ha dedicado casi que exclusivamente, ahí tiene por lo menos 20 artículos sobre estos temas de las hormonas, ya sea por análisis in vitro, por análisis sobre animales de experimentación y algunos potencialmente sobre los seres humanos. Y ha sido aquello de que la EPA ha tratado de controlar el uso, de limitar en lo posible el uso de esas sustancias químicas específicas.
Sobre enfermedades de transmisión sexual, ahí parte de la burla era que una de las asociaciones estadísticas más interesantes es entre la llegada de fracking a algunos condados de los Estados Unidos y el crecimiento del número de enfermedades venéreas. Entonces, para decir cómo la causalidad es el fracking da gonorrea. Pero obviamente la asociación no es tan, pero nos muestra los impactos sociales que puede haber y parte de la problemática que resumiría ahorita social también, el embarazo de adolescentes aumenta, la prostitución aumenta, la drogadicción también puede modificarse y creo que lo hemos vivido nosotros en nuestro entorno. El que conozca el Yopal de hace 30 años al Yopal de hoy, o por no hablar de Barranca Bermeja, que tiene una historia mucho más larga y hasta novelas sobre la situación de la prostitución allá, ve la relación que esto podría llegar a tener y las medidas de prevención pues habría que analizarlas y hacerlas culturalmente aceptables y adaptables al entorno. Una de las preocupaciones que está más bien documentada es la incidencia de bajo peso al nacer o niños pequeños para la edad gestacional, que basados en datos estadísticos bastante… Estados Unidos, imagínense el experimento que hizo, hay condados de Pensilvania que lindan con Nueva York. En Pensilvania tienen los datos de antes y después, en Nueva York también. En Pensilvania empiezan a hacer el fracking, en Nueva York no. Ya ven, si no es el experimento perfecto, ya lo quisiera Mengele en su época de poder inyectarles aquí sustancias y poderles hacer el seguimiento, y encuentran unos datos que son estadísticamente, asociaciones estadísticas que existen, pero de pequeña magnitud, pero de todas maneras que no deja de ser preocupante, y más en un país en donde nuestra incidencia de niños con bajo peso al nacer ya de por sí es alta en estas regiones pobres del Magdalena Medio, el problema es sumamente serio, como para que nos arriesguemos con eso. Lo que también muestran es la clarísima asociación entre la distancia al pozo y la incidencia de este desenlace del parto pretérmino o niños que de bajo peso al nacer de todas maneras, y por eso se ha llegado a 1,5 millas, que son 2,5 kilómetros de distancia, para seguridad de las mujeres gestantes. Otra asociación interesante, lo digo desde el punto de vista de la epidemiología, es asociaciones con cáncer. Se han analizado montones de registros de todo el país y hay algunos datos que podrían ser de esas circunstancias. Ustedes saben, los factores que inducen cáncer pueden ser tantos y tan variados, inclusive el azar puede estar jugando un papel ahí importante, pero la preocupación surgió porque algunos casos de leucemia y de cáncer de vejiga, que son precisamente aquellos en donde los análisis de las sustancias involucradas en el fracking podrían estar haciendo su efecto, casos anecdóticos, muy poquitos casos aislados, pero que es algo que vale la pena seguir investigando. Como también he dicho yo en otras de mis presentaciones, esta revisión sistemática de la literatura se hizo en noviembre del año pasado. De allá para acá, si nos pusiéramos a revisar y de aquí para adelante, seguramente tendremos montones de experimentos que nos podrán ir clarificando la magnitud de estos problemas. Finalmente, el de impacto psicosocial, que también es claro, pero que no es diferente del que se induce con la explotación convencional del petróleo por otros mecanismos. Entonces, en resumen, lo que yo digo de toda esta presentación en salud es que sí hay asociaciones estadísticas que se han encontrado en distintas enfermedades que les he mencionado acá, tal vez me olvidé mencionar la salud ocupacional, pero primero no son de magnitudes alarmantes cuando les digo que hay 1 millón de pozos de fracking. Lo otro es que en estos estudios observacionales, como ustedes saben, hay los sesgos de publicación. Si yo analizo 25 condados y hay uno en que encuentro una asociación, los otros 24 no los publico y no hay ningún registro que me permita a mí verificar que no esté pasando algo parecido a eso. La metodología de los estudios es muy heterogénea. Hay estudios desde encuestas que les hacen a la población de que cómo les parece que está el ruido, de que si le parece que le da a su hijo tose más que antes, hasta estudios epidemiológicos basados en volúmenes de datos colosales que permiten encontrar variaciones, así sean muy pequeñas, terminan siendo estadísticamente significativos. El otro dato que me pareció importante resaltar es que buena parte de los estudios miden las consecuencias de esos años iniciales del fracking. La historia del fracking, como les dije, empezó hace 20 años, masivamente desde el 2004, o sea, del 2004 al 2018, cuando cerramos nuestra investigación, buena parte de los datos provenían del impacto de esos años iniciales y precisamente sirvieron para mitigar y para saber que los inconvenientes que puede tener sobre la salud son previsibles. Ya los gringos nos hicieron el trabajo de ver qué podríamos esperar y son mitigables
en su gran mayoría si intervenimos sobre ellos. Entonces la recomendación aquí nuevamente es tener una línea de base de la población, de cuál es el verdadero peso al nacer de los niños en estas áreas, cuál es la verdadera incidencia de enfermedades de transmisión sexual, tener unos buenos registros de la situación de salud en general de la población es un elemento con el cual ellos se pueden enriquecer nomás. Lo de la recomendación de las distancias mínimas de las áreas pobladas, que es otra de las preocupaciones de las comunidades, porque entonces dicen, no, pues entonces si es a 2 kilómetros van a echar a la gente. Aquí desplazan a las personas que estén en los alrededores o más bien se busca hacer las perforaciones y las exploraciones en sitios que ya cumplan con ese requisito. Analizar los mecanismos de mitigación de riesgos, que en buena parte son el fortalecimiento de los mecanismos para que se cumplan las normas que ya tenemos y fortaleciendo la participación de las comunidades es otra de las cosas que creemos fundamental. Nuestra experiencia con las comunidades que esperábamos nosotros que íbamos a necesitar el SMAT para que nos sacaran allá de estos pueblos, porque uno llega a un pueblo como San Martín y en todas las casas tienen un letrero que dice se vende esta casa, ya estamos, se vino abajo por el fracking, sí, pero el fracking no ha empezado, pero ya están vendiendo la casa, porque, o sea, la situación que esperábamos era de más confrontación y lo que hemos encontrado es que los argumentos hay que sopesarlos y que es una decisión que no es fácil adelantar las propuestas. Entonces, pasando a las recomendaciones finales del comité, ¿cuánto tiempo me gasté? Mucho, ¿no es cierto? Bueno, ya vamos en la 51, penúltima diapositiva. Entonces, tenemos que velar porque el gobierno, y entre otras esta presentación que le hicimos nosotros frente a la ministra de Minas y Energía y al ministro de Ambiente, hay un compromiso para seguir las recomendaciones y ella dijo que se iba a ajustar a lo que la comisión había dicho. Y esto implica algunos esfuerzos en donde la participación ciudadana, y ciudadana me refiero a todos nosotros, no solo los de las comunidades, sino para que estemos velando porque se cumpla la ley de transparencia y acceso a la información, para mejorar las necesidades de capacidad institucional para poder hacer el seguimiento. Parte de la experiencia en Casanare ha sido que es bien distinta a lo que se ha logrado en el Magdalena Medio, en donde la plata del petróleo sí se ve invertida en muchas cosas de la comunidad, en procesos de reforestación, por ejemplo, como lo hemos vivido en la finca de la familia de nosotros, donde nos han sembrado árboles, es que la participación, entrenar a las comunidades para que hagan una participación proactiva y no sea con esos enfrentamientos tipo la Unión Sindical Obrera de Ecopetrol tratando de frenar todas las cosas y que implique la llegada del SMAT. Esa no es el mecanismo que buscamos, sino que haya una licencia social que sea la que permita seguir adelante con el proceso. Identificar las necesidades de capacitación de personal. Parte de la preocupación es que si llega la industria petrolera a un sitio, los empleos no son para la gente de allá, sino que traen gente de afuera y hay que buscar mecanismos para ir capacitando a las personas de las localidades para que se beneficien también con el empleo, además de las otras posibilidades. Identificar la tecnología de mínimo impacto. Es bien claro que cuando uno habla de temas ambientales, el ser humano es la única especie que tiene que acabar con el medio ambiente para poder sobrevivir. Uno no puede, muy poquitas personas en la Tierra pueden vivir en el entorno ecológico, natural, sin modificarlo y perturbarlo. Toda actividad humana, todo proceso agrícola, todo proceso de movernos en nuestro carro, recargar nuestro celular, estamos consumiendo recursos y hay que sopesar unas cosas con otras para tratar de llegar a una tecnología de mínimo impacto sobre nuestro entorno y el ecosistema. Ajustar la regulación para ello. Los mecanismos de participación y veeduría ciudadana creemos que nuestra legislación los favorece y debemos trabajar mucho sobre eso, creo que ya lo he repetido muchas veces. Acordar el manejo de los riesgos, en este caso estoy poniéndolos en salud, pero también cómo enfrentar cualquier posible efecto que debemos ir diagnosticando a medida que hacemos el plan piloto, el proyecto piloto de investigación, que es lo que proponemos, y lo mismo una construcción de una línea de base. Parte del beneficio, aquí uno ve beneficios bien interesantes. Por ejemplo, les cuento otra anécdota. Nosotros con mi grupo de trabajo en el semillero analizamos las causas de muerte en menores de 5 años en Colombia a lo largo del tiempo basados en estadísticas del DANE, y una de las reducciones más notables que hemos tenido es en la de niños quemados.
Y parte del efecto yo lo pensé, la pólvora, eso es porque hemos limitado la pólvora. No, fíjense que el gas doméstico ha sido una de las razones que ha llevado a reducir el número de niños quemados. Así que el acceso a gas de bajo costo es una cosa que podría beneficiar no solamente a los niños quemados, sino pensemos en la deforestación, que era el otro problema que mencionaba. Muchas personas que están cocinando con leña podrían pasarse a cocinar con gas y dejar de cortar los arbolitos que queden en su entorno. En resumen, la propuesta, y de pronto ahorita Juan Pablo nos lo explica con un poquito más de detalle, es lo que denominamos el PPI, Proyecto Piloto de Investigación, en donde en la primera etapa de este proyecto exploratorio vamos a hacer un análisis de la situación actual y una línea de base de las necesidades, en el caso que nos preocupa acá, ya lo mencioné, de las enfermedades, pero también de las condiciones del agua y del aire y de la sismicidad, tener un establecimiento de cuál es el patrón actual para poder ver si se le achaca cualquier cambio a las nuevas tecnologías. Si se satisfacen esas condiciones previas, entonces se arrancaría con el plan piloto, que implicaría un proceso de perforación de algún pozo, lo que permitiría conocer la situación del agua en ese mismo sitio y la profundidad a la que se encuentra la roca madre, como llaman allá, la lutita, este shale, y ese es un proceso que se iría supervisando y monitorizando poco a poco para en la etapa final de nuestra propuesta sería tomar la decisión de si se inicia o no el fracking a nivel comercial. Eso era lo que tenía que contarles. Muchas gracias. Muchas gracias primero a la Academia por la invitación y a Diego por la invitación para hacer un comentario a su presentación, que ya ha sido bastante extensa, entonces no voy a copiar la mía, sino más bien voy a contar, digamos, algunos de los elementos que entraron en discusión y que resumen de alguna manera lo que dice la recomendación. Cuando nosotros estábamos en la presentación del informe de las comunidades, la gente me decía, bueno, Juan Pablo, pero dígame una cosa, ¿la recomendación dijo sí o la recomendación dijo no? Y evidentemente yo le decía, no, la recomendación no dice sí ni dice no. La recomendación lo que dice es, adelantemos un proceso de investigación, dadas unas condiciones previas que nos permitan realmente aprovechar el proceso de investigación, y una vez adelantada esa investigación, tomemos la decisión de si se hace o no se hace fracking en Colombia, ¿a partir de qué? De una evaluación integral de los resultados de una evaluación costo-beneficio que integre, digamos, todas las variables y que nos diga realmente si vale o no la pena hacer la exploración comercial del fracking. Entonces, lo primero es que efectivamente nosotros no estamos diciendo ni sí ni no. Y luego, inclusive en la presentación que hicimos con la ministra de Minas y Energía en el Foro Nacional Ambiental, en el auditorio le preguntaba, bueno, ministra, ¿ustedes van a seguir o no van a seguir la recomendación? Y si la van a seguir, ¿qué pasa si la evaluación integral dice no? ¿Hacen ustedes fracking, sí o no? Y la ministra dijo, nosotros vamos a seguir la recomendación. Eso significa que si echa la investigación, la evaluación integral dice no, pues no haríamos fracking. Y luego entonces me preguntaron a mí, bueno, Juan Pablo, y si estuviera en usted tomar la determinación de si hacer o no fracking, ¿usted qué diría? ¿Sí o no? Yo no diría ni sí ni no, diría adelantemos la recomendación y a partir de eso tomemos la determinación. O sea, lo que es cierto es que en Colombia no tenemos en este momento las condiciones para tomar esa determinación. Ahora, hay dentro de las cosas anecdóticas, bueno, digamos, de alguna manera, yo pues que he estado trabajando en temas de medio ambiente y que cuando entré a ser parte de la comisión, una de las primeras cosas que conversamos con el ministro Lozano fue, yo le dije, bueno, ministro, yo entro a formar parte de la comisión, estoy de acuerdo que buscaremos un documento de consenso, pero si no hay consenso, presentaremos nuestro documento de disenso. Y me dijo, sí, claro, Juan Pablo, eso vale. Claro, ¿eso qué hizo? Que efectivamente la gente que no estábamos de acuerdo con muchas cosas pudiéramos tener muchísimo mayor poder que los que estaban de acuerdo. Porque el disenso, o mejor dicho, la diferencia con el consenso, donde evidentemente, si nosotros vamos a mirar la estructura de la comisión, pues la mayor parte de la gente de la comisión tenía que ver con la industria petrolera. No digamos necesariamente en una puerta giratoria, pero en una puerta que se podría abrir y cerrar eventualmente. Entonces, pero al proponernos un documento de consenso, eso le dio mucho poder, digamos, a quienes de alguna manera tenemos algún punto, digamos, de divergencia.
al punto en que efectivamente la mayor parte de las recomendaciones, digamos, surgen de ese debate donde a mí me pregunta Juan Pablo, ¿usted está de acuerdo con la recomendación? Y digo, claro que sí, o sea, en la recomendación tuvimos consenso. Ahora, obviamente que cuando entramos aquí a mirar ya los aspectos puntuales, digamos, en la etapa 1, que fue el reconocimiento de la situación actual, la etapa 2, que en realidad ahora pasa a ser la etapa en la que estamos, es el de satisfacer ciertas condiciones previas antes de la iniciación del proyecto piloto de investigación, y son las que presentó ya Diego, que son 8 condiciones. Claro, el grado o no de cumplimiento de las condiciones, el nivel con el cual se chulee cada una de las condiciones va a generar o no mayores o menores riesgos. Es decir, efectivamente identificar las necesidades de calificación de las autoridades ambientales. Partimos de que la ANLA, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, tiene un nivel, digamos, de salarios muy inferior al que hay, por ejemplo, en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y tiene al mismo tiempo que el 85% de la gente que trabaja con la ANLA es contratista y no es empleado de tiempo completo. Y nos decían, bueno, pero entonces, ¿qué tipo de capacitación quieren ustedes que haya? Hombre, la capacitación que tiene que haber, si queremos hacer un fracking que esté realmente controlado y monitoreado, tiene que ser similar a los sitios donde está haciendo fracking, no puede ser inferior. De manera que el punto de referencia sí tiene que ser los países que tienen la capacidad institucional para hacer un buen seguimiento. ¿Qué significa eso? Y en algún momento lo conversaba yo con un representante de la Agencia Nacional de Ingenieros de Petróleo. Hombre, que ustedes vean en la ANLA no un lugar de tránsito para capacitarse e irse a trabajar en las multinacionales, sino un lugar de permanencia, en el cual ustedes puedan tener unas condiciones salariales, si no iguales, por lo menos que en suma tenga un atractivo para permanecer, tampoco es un invento que sale de la realidad. ¿Qué es el Banco de la República en Colombia hoy día? El Banco de la República es un lugar donde los mejores economistas pretenden ir, y es una entidad que pertenece al gobierno de Colombia. Es decir, no es absurdo que exista una autoridad ambiental que tenga la capacidad de hacerle seguimiento en condiciones de contratación que sean competitivas con quienes le está, digamos, haciendo el seguimiento. Entonces, digamos que sí hay unas condiciones que hay que superar si queremos que los niveles de riesgo realmente sean manejables. Ahora, respecto, digamos, al proyecto piloto de investigación, nosotros decíamos un tema que es importante, es que efectivamente sí hay pasivos ambientales en las zonas petroleras. La razón por la cual no hay una licencia social para los petróleos, ni en los convencionales ni en los no convencionales, es porque efectivamente las comunidades sí han tenido que pagar y asumir unos pasivos ambientales que la industria del petróleo ha dejado en las regiones. Entonces, es indispensable si queremos ganar esa licencia social, que no es nada distinto que ganar el apoyo de las comunidades en la medida en que las comunidades se benefician de la actividad. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay efectos negativos, esos efectos negativos se compensen y que además las comunidades tengan una utilidad, un beneficio de la actividad petrolera. Y de lo contrario, pues desde luego, como decía uno de los miembros de la comisión, no se trata de extraer riqueza y sembrar pobreza, ¿no? Entonces, para que eso no pase, tiene que suceder en parte lo que sucede en Inglaterra, y es que las empresas petroleras primero hacen una consignación antes de iniciar la explotación, y segundo, sobre las ventas del producto, se hace una transferencia a las comunidades. Ahí hay un punto de discusión dentro de la misma comisión, porque en algunas decían, no, eso tiene que ser una parte de las utilidades de la actividad. Y nosotros decíamos, no puede ser una parte de la actividad de la actividad, porque efectivamente eso significaría que la comunidad tendría que hacer una auditoría sobre el proceso en el cual usted está liquidando las utilidades. Y sabemos que Cerrejón le da 3 vueltas a la Contraloría al respecto. Entonces, imagínense pues a las comunidades haciéndole control a las utilidades del fracking. Eso no va a llegar a ser objetivamente nunca así. Tiene que ser una parte sobre las ventas brutas derivadas de la actividad. Eso es un punto que, si no es así, pues si usted le dice, hombre, vamos a dar el 3% de las utilidades, usted maneja las utilidades como le parezca. Y al final, entonces, esa participación pues se hace exigua o nula. Entonces, bueno, hay ciertos puntos, digamos, donde se requieren ciertos avances para lograr que esto tenga un efecto positivo y que se gane esa licencia social, donde efectivamente, pues donde el beneficio, después de la evaluación costo-beneficio integral, que incluye, nos decía alguien, por ejemplo, allá, bueno, ¿qué pasa si efectivamente la contaminación por radioactividad hace que los productos agrícolas que vienen de la región, como está pasando en Vaca Muerta, que la soya que sale ahí cerca pues ya no se vende porque se dice que está contaminada? Si eso es verdad,
pues hay que evaluar cuál es el impacto sobre la producción agropecuaria que eso tiene y evidentemente la compensación a los productores agropecuarios hay que meterle dentro de la relación costo-beneficio y si efectivamente, incluido esa relación, más muchas otras, la relación es positiva, pues se puede adelantar la actividad adelantando las compensaciones, de manera que es cuando efectivamente la relación costo-beneficio es positiva y es una relación integral. El otro punto que es importante, que naturalmente no es un tema de la comisión, porque es un tema posterior, digamos, a cuando se tome o no la determinación de hacer fracking, es la negociación respecto a los contratos. Los contratos que se habían hecho anteriormente para el fracking se hicieron en condiciones en las cuales la explotación de hidrocarburos por el fracturamiento horizontal tenía un costo promedio muy superior al que tiene hoy. Y eso significó que para hacer atractivo ese tipo de actividad se hicieron una disminución en el gravamen de impuestos y en el gravamen de, pues digamos, tanto de las regalías como de las utilidades. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente, si queremos que la relación costo-beneficio para el país, no para el mundo, para el país sea positiva, muy seguramente hay que hacer una revisión también de los contratos, dado ya que hoy día los costos del fracking son muy distintos a los que eran hace 8 años. Entonces, todos esos factores, digamos, son factores que hay que trabajar y que hay que evaluar antes de tomar la determinación de si hacer o no fracking en Colombia. Esto es, digamos, como la síntesis de lo que yo tenía para comentar un momentico, a ver que yo tenía aquí unas cositas más de lo que había hecho el doctor Rosselli que… bueno, sí, hay un punto que es bien interesante y es cómo con la misma información, con evidencias de reservas importantes en el shale de Marcellus, se toman decisiones distintas. ¿Por qué Pensilvania toma una decisión distinta al estado de Nueva York? Cuando la certificación de que hay petróleo de fracturamiento horizontal en ambos sitios y gas está ya confirmada, porque evidentemente la valoración de los riesgos que se hace es distinta. En el caso de Pensilvania, los tipos dicen, sí, hay estos riesgos según la EPA, pero nosotros consideramos que los riesgos que vamos a enfrentar son menores que los beneficios que vamos a obtener. La ciudad de Nueva York dice, el estado de Nueva York dice no, dado que esto tiene estos 6 niveles posibles de contaminación de los acuíferos y que para nosotros esos acuíferos son importantísimos para la vida urbana en la ciudad de Nueva York, no tomamos la decisión de hacer fracking y por lo tanto ante la misma información, estando en la misma cuenca, uno dice que sí y el otro dice que no. ¿Eso quiere decir? Que al final, obviamente el resultado de la evaluación depende del lugar en el cual se hace y de los impactos que la actividad tiene en cada sitio que son distintos. Entonces, por eso la valoración, cuando nos dicen, bueno, pero entonces, ¿por qué hay que hacer tantos estudios? Hombre, pues hay que hacer los estudios porque evidentemente nosotros no tenemos el referente para Colombia de esos impactos y tampoco tenemos la calificación de la institucionalidad para que el seguimiento sea lo suficientemente confiable como para que aseguremos que efectivamente se va a cumplir con la normatividad. ¿Por qué? La OCDE, cuando hizo el estudio ambiental de país, dice para Colombia, mire, la legislación ambiental en Colombia es completa y compleja, pero el nivel de implementación es muy bajo y eso sigue siendo realidad todavía. Eso fue un estudio que hizo para el 2014 en el proceso de ingreso de Colombia a la OCDE. Desde luego, la aplicación de la legislación ambiental tiene mucho que ver con la presión social para la utilización de la normatividad. Es decir, ¿por qué las corporaciones autónomas regionales eran tierra de nadie? Porque a nadie le interesaba lo que pasaba con el medio ambiente. Esa plata si se perdía o se ganaba no importaba porque como que a nadie le importaba el medio ambiente. Ya hoy día las corporaciones empiezan a estar en vigilancia porque a la gente ya le interesa más el medio ambiente. Y por ahí era un caso bien concreto, por ejemplo, como el de Bogotá. ¿Quiénes de nosotros se interesó por decir hace 20 años que cómo así que el Transmilenio era con diésel? ¿Y cómo así con diésel Euro 3? Nadie cuestionó eso. Hoy día, obviamente, hay un debate respecto a qué significa la contaminación atmosférica, porque ya hoy tenemos más información, porque tenemos niveles, además, más severos de contaminación, y porque la movilización social respecto ha llevado hasta que haya gente que de manera individual está haciendo las mediciones de contaminación dentro del sistema de Transmilenio. Entonces, hay mayor información y eso significa mayor presión para el cumplimiento de la normatividad. O sea que las condiciones de hoy son muy distintas a las de hace 10 años, inclusive en nuestro medio. Bueno, esto eran como los comentarios generales que yo tenía para hacer y ahora creo que hay un periodo de preguntas y respuestas y aún hay ánimos de permanecer en la sala. Y devuelvo esto a quien me lo había dado. De Miguel. Bien, doctor
Pablo Ruiz, muchas gracias por su intervención, magnífico sus aspectos, lo que ha complementado a lo referido por el doctor Rosselli. Creo que vemos unos 15 minutos de discusión. Yo creo que es un tema que sí amerita que hagamos algunas preguntas y alguna discusión académica. Muchas gracias. Gracias, doctor Rosselli, por esta presentación y gracias, presidente, por el espacio que nos brinda la academia para ilustrarnos sobre un tema que sin lugar a dudas nos interesa a todos. Yo tengo dos preguntas, una política y una técnica. La política es, ¿podrían ustedes contarnos a quién le entregan el informe y qué compromisos adquiere o adquirió a quienes ustedes le entregaron el informe? Y la pregunta técnica es si acepta cumplir con el informe, que entiendo el resumen es hay que hacer una investigación seria de cada una de las 3 áreas diferentes y evaluar riesgos, beneficios, etcétera. ¿Existe la competencia calificada, humana, en Colombia para hacer esos estudios o cómo han pensado ustedes que se deben llevar a cabo esos estudios? Muchas gracias. Bueno, creo que hay ahí para los dos, ¿no? De todas maneras, en cuanto a las competencias técnicas, es sorprendente lo que tenemos nosotros en las universidades, en las facultades de geología, por ejemplo, de capacidades para investigar la situación de las aguas profundas. Nuestra información sismológica, que nosotros muchos no lo sabemos, es de categoría mundial. O sea que en temas ambientales tenemos, inclusive a veces piensa uno un superávit de gente formada en capacidades para hacer el diagnóstico. Tal vez en lo que más que capacidades de las personas es la voluntad política, como lo mencionaba Juan Pablo también, y los recursos para… Lo mismo que nos puede pasar a nosotros con la Superintendencia de Salud, que no tenemos suficientes dientes para que la Superintendencia vele porque se cumpla la normatividad en salud, es algo parecido a lo que pasa en otros entornos. En cuanto a lo de a quiénes entregamos el informe, Juan Pablo lo alcanzó a mencionar, pero… Sí, no, el informe, digamos, quien nos convocó fue el Gobierno de Colombia, el informe se lo entregamos al Gobierno de Colombia, obviamente el informe no es vinculante, es optativo tomar o no la recomendación. Por eso, inclusive, se hizo un foro, que lo convocó el Foro Nacional Ambiental, que la pregunta del foro era al Gobierno de Colombia decir si se iba a asumir o no la recomendación y cómo. Y en ese foro fue donde la ministra claramente dijo, nosotros vamos a acoger la recomendación y vamos a implementarla. De hecho, hasta el momento ya hay avances en esa implementación, o sea, el primer avance es que se está construyendo la línea base, y para convocar a construir esa línea base ya hay, digamos, entidades contratadas para tener una línea base en economía, tener una línea base en uso de recursos naturales, una línea base en salud, o sea, realmente en eso se ha ido avanzando. Ahora, en algunos casos, muy seguramente habrá la gente con el nivel de calificación suficiente y en otros habrá la necesidad de hacer una contratación internacional. Yo creo que, evidentemente, en la medida en que en Colombia no se ha hecho fracking, no necesariamente, pues para contar una anécdota, un amigo que trabaja en una empresa que hace fracking en Canadá, el tipo supo el informe, me llamó, me preguntó por el link, tal, lo consiguió tal, se lo pasé, y el tipo decía, hombre, Juan Pablo, yo tendría algunos comentarios al documento, algunos comentarios, digamos, técnicos desde lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque, pues sí, digamos que el equipo, alguien decía, no, es que ustedes son los expertos mundiales en fracking. Yo le decía, eso lo decía por ahí en alguna de esas reuniones, yo le dije, hombre, mire, no diga eso porque evidentemente es totalmente falso. Nosotros no podemos ser los expertos mundiales en fracking cuando aquí no se hace fracking. Sí, de alguna manera podemos tener experiencia en algunos de los campos que pueden ser afectados o no, o estar relacionados con la actividad, pero que seamos los expertos mundiales en fracking, eso sí sería una gran mentira, porque evidentemente no lo somos. Ahora, entonces, desde esa perspectiva, la recomendación que hace la Comisión, por eso mismo también es una recomendación de aumentar el nivel de conocimiento, porque inclusive hay una gráfica, pues que no la presentamos, pero es una gráfica que habla un poco de cómo a un alto nivel de incertidumbre que tenemos nosotros, el nivel de riesgo es mucho mayor que a un menor nivel de incertidumbre. En la medida en que disminuyamos la incertidumbre, disminuimos el nivel de riesgo. Y efectivamente, pues claro, inclusive países como Alemania, que sí tienen un estudio, por ejemplo, de acuíferos del 100% de su reconocimiento, ponen unas condiciones para los proyectos que ellos mismos están haciendo de reconocimiento
y evaluación dentro de su país. Eso quiere decir que efectivamente nosotros tenemos un camino, digamos, largo por recorrer, lo cual no quiere decir que no sea posible recorrerlo, y lo cual no quiere decir que, ¿por qué nosotros no dijimos no al fracking? Porque evidentemente, y dentro de las discusiones que tuvimos, por ejemplo, lo del Estado de California, yo dije, bueno, vamos a mirar por qué los de California dicen que sí, y por qué el gobernador dice sí cuando el tipo convoca en el año 2018 a las 35 ciudades para que se comprometieran a hacer carbono neutral en el año 2040, y al mismo tiempo el tipo aprueba el fracking en el año 2015. Y la respuesta, pues como ya lo mencionó Diego, tiene diferentes facetas, pero alguna de ellas también es la que dice, mire, así nosotros empecemos ya a disminuir para ser neutrales en el 2040, que significa disminuir las emisiones en un 85% con relación a las que hoy tenemos. Esa disminución no significa un consumo cero de energía fósil ahora. Vamos a seguir consumiendo energía fósil en la transición. Y para eso, en cambio de importarla de Pensilvania, donde ellos manejan la tecnología y absorben los costos, hagámoslo aquí, manejemos la tecnología aquí en California, asumamos los costos y los beneficios. ¿Eso es razonable? Claro que sí. Desde luego, en el caso de los Estados Unidos, el nivel de utilidad que tiene la actividad es mucho mayor que en Colombia. ¿Por qué? Porque los agentes que la realizan son locales y los beneficios quedan todos en el país. Aquí no es exactamente igual. O sea, una actividad de fracking que puede ser perfectamente rentable en los Estados Unidos puede no serlo en Colombia. ¿Por qué? Porque es que buena parte de las utilidades de la actividad se exportan. Venga, y hay otro personaje que no hemos mencionado aquí, que es el Consejo de Estado, ¿no? Sí. Que fue el que finalmente originó la necesidad de que el gobierno consultara y conformara la comisión, y que además nos tiene, ¿cuál es la palabra que utilizan los abogados? Emplazados, o que nos tiene que cualquier día debemos ir a comparecer, y dijo que 3 miembros de la comisión, no más, que no quieren hablar sino con 3, para que vayamos a presentar las conclusiones del informe un día que aún no nos han aclarado cuándo va a ser. Pero entonces eso también es otra, ellos fueron los que frenaron las licencias ambientales que ya estaban en marcha de 3 primeros intentos por hacer fracking. Doctora Amanda. ¿El micrófono? Pues la primera es que yo creo entender por qué Nueva York dijo no y por qué Pensilvania dijo sí. Y yo creo que ahí está involucrada la Sociedad Endocrino Americana, que ha sido una guerrera. Pero son de Pensilvania los más activos. No, o sea, están ¿por qué Nueva York dijo no? Ellos han luchado mucho, no contra el fracking específicamente, sino contra el término el disruptor endocrino. La disrupción endocrina es algo que se conoce muy recientemente en el medio médico. En el año 91 se acuñó el término ¿qué es un disruptor endocrino? Y empezó a aplicarse a raíz de que muchos productos de la industria química estaban, no solo del petróleo, de los fumigantes, de muchos otros productos, estaba causando lesión en el ser humano, que venía desde atrás. La historia, por ejemplo, del BPA, que empieza con la revolución del plástico en los años 60, que el BPA es también derivado del petróleo, vino a concluir en que en el 2012 se prohibió el uso de esos plásticos para el consumo, porque el BPA hace la disrupción endocrino imitando a un estrógeno, y ese es el grave problema cuando tú hablabas de por qué producen alteración de las hormonas sexuales los productos derivados del petróleo, no solamente esos, los parabenos, que como dices nos echamos todos los días en la cremita y ese tipo de cosas, que siguen estando en los productos de consumo diario. Entonces, estos contaminantes del petróleo imitan al estrógeno y producen un efecto estrogénico, o sea, como si tú te estuvieras poniendo hormonas de más a las que ya se tienen. Entonces, ese es el grave problema, esa es la relación con el aumento del cáncer de seno en la mujer, con el aumento del cáncer de próstata, y eso está comprobado. En relación cáncer de próstata, cáncer de seno está comprobado. Además de todos los estudios que hay que afectan a la generación venidera, porque el tema de la exposición a estos productos
durante el embarazo hace que el feto, especialmente si es un feto femenino, vaya a desarrollar en el futuro, en su vida reproductiva, unos elementos que pues están, unas condiciones que se ha demostrado que sí incrementan. Ese era el primer punto. Realmente todos estos químicos derivados del petróleo son disruptores endocrinos y fíjate que tuvo que pasar casi 40 años para que el BPA fuera prohibido. Número 2, los estudios epidemiológicos tienen una gran, en este tipo de temas, tienen una gran falencia y es que, o sea, hay muy poca exposición por lo mismo. Llevamos muy pocos años sometidos a estos productos y probablemente los efectos van a ser muy tardíos, de tal manera que pues medirlos en este momento o evaluarlos realmente en este momento es difícil. Entonces, porque no ha habido suficiente exposición a los químicos, como te digo, 40 años tomó el BPA para ser prohibido, entonces esto que no conocemos, que no sabemos, pues va a tardar mucho tiempo y pues estamos comprometiendo el agua. Y por último quería hacer una anotación que ya es geológica en relación a que veo en los mapas que hay muy poca intervención en la zona tropical, que nosotros nos caracterizamos por casi que vivir en un pichal, pues esto es pura agua. ¿Qué pasa si inyectamos estos químicos dentro de esa agua que hay miles de canales que van de pozos a las ciénagas, a todas estas cosas? A mí me parece que puede llegar a ser un riesgo muy, muy alto. Entonces yo sí quisiera que, pues por lo menos en la parte de la disrupción endocrina, para estos conceptos, de pronto tengan en cuenta la sociedad endocrino. Somos muy poquitos los que nos hemos interesado por este tema, seremos 3 gatos de la asociación, pero hemos tratado de que en todos los simposios, seminarios de la asociación se trate el tema de la disrupción endocrina porque es una realidad. Es una realidad, si bien no puede ser, como tú dices, epidemiológicamente demostrado, sí tenemos indicios de que esa disrupción hormonal existe y es verdadera y no la vamos a ver sino hasta muchos años después. Bueno. Y por último, quería decir una cosa, tengo familiares en la industria petrolera y ellos me explicaban que este mecanismo del fracking se hace para, digamos que exprimir el contenido del shale o de la roca de petróleo, lo cual significa y tienen en el concepto de que la reserva que queda en la roca después de que se ha extraído casi que espontáneamente el nivel, digamos, que saca lo convencional, garantiza que va a ser de corto tiempo. O sea, este fracking va a terminar de secar los pozos, los producidos de petróleo. ¿En cuánto tiempo? Pueden ser 20 años, pueden ser 30. Bueno, gracias, doctora Amanda. Pero yo quiero hacer un comentario ahí, que las diferencias entre el fracking y los yacimientos convencionales, lo que usted menciona, los disruptivos hormonales que usted menciona son de la industria convencional, y la experiencia de Pensilvania hay que recordar que Rockefeller hizo su fortuna ahí, ¿no? O sea que llevan más de 100 años explorando petróleo y sacándolo de ahí, así que ese es un río que se comparte con la otra tecnología y sobre la cual hay información, como le mostré, abundante para hacerle el seguimiento a ese tema. Académico Sotomayor. Fernando Guzmán, el que tenía… ¿Fernando? Sí, académico Sotomayor, que tiene primero la palabra. Yo creo que hay unas posiciones que hay que ver. Primero, la parte histórica. La economía extractiva en Colombia ha sido la causa de muchos males. La economía extractiva se asocia a muchas enfermedades de tipo orgánico, pero más que eso, a las enfermedades de tipo espiritual. El ánimo de enriquecerse rápidamente, la violencia, eso va a generar una lucha especial en nuestro país, la economía extractiva del fracking. Segundo, hay que pensar en otra cosa, la resistencia que va
generar en los pueblos indígenas, que es una ley que estamos viendo, los pueblos indígenas van a resistirse a eso. Y tercero, una cosa muy importante del fracking, que hay que enfrentarlo con una posición bioética, hay que hacer una discusión bioética alrededor de eso, no simplemente la parte técnica. Pienso que es muy importante, para terminar, la parte espiritual. La parte espiritual, las enfermedades orgánicas, como plantea la doctora, son muy importantes, pero los colombianos estamos hartos de la violencia, de la guerra, de la lucha, y eso va a generar muchos problemas en nuestro país. Bueno, pero el hecho que haya sido siempre así no quiere decir que tengamos que seguir siendo así toda la vida, ¿no? Hay muchas lecciones de países con productores de petróleo, Noruega, por mencionar uno no más, en donde se ha sabido utilizar para beneficio social. Lo otro es que sí es cierto que hay zonas, y eso también está en el informe, de parques nacionales, de sitios de comunidades indígenas, de páramos, en fin, que quedarían libres de todas maneras, de toda consideración para hacer inclusive las exploraciones, ¿no? Sino incluso si, pues como se mencionaba, el problema ya no es un problema de escasez de recursos, sino de la determinación política de definir cuándo dejar de extraerlo. O sea, y hasta qué nivel vamos a llegar al calentamiento global. Es decir, la determinación de hacer una fracking y hasta dónde es definitivamente más que todo política. Y de hecho, lo que uno puede observar hoy en el proceso en los Estados Unidos, muy seguramente ellos mismos en 15 años van a ser líderes exactamente de lo contrario, pero una vez han hecho la reconversión en la curva hoy. O sea, hoy la razón principal por la que la economía de los Estados Unidos tiene pleno empleo, tiene desempleo únicamente friccional, es porque el 55% del petróleo sale del fracking y el 60% del gas sale del fracking, pero naturalmente eso también va a significar que hay que hacer un viraje, y ese viraje Donald Trump no va a durar ahí toda la vida, y evidentemente varios estados dentro de los Estados Unidos ya están haciendo el viraje, ¿no? O sea, varios estados han tomado la determinación de dejar el petróleo enterrado, entre ellos el estado de Nueva York. Una forma baja, pero hay patologías derivadas por el fracking. Si la comparáramos con la extracción normal del petróleo y el gas, ¿cómo es? Porque uno tiene que tener el parámetro de lo otro, más baja, igual, las patologías son más graves, eso es lo que quisiera yo saber. ¿Qué pasa con la extracción normal del gas? Básicamente es muy similar a los riesgos que se están corriendo con las perforaciones de yacimientos convencionales, con algunas modificaciones. Por ejemplo, el riesgo para los trabajadores es un poco mayor, y la tecnología que se necesita para la seguridad ocupacional es mayor, ya que pueden producir, las arenas pueden producir silicosis, y lo otro es la exposición al ruido, que no es solamente para los operarios, sino inclusive para los alrededores, que puede ser otro tema de preocupación. Pero de resto, la conclusión es que las perforaciones convencionales son nocivas para la salud, tienen un riesgo todas ellas, y esta no es muy diferente. Académico Guzmán. Gracias, presidente. Solamente voy a hacer dos consideraciones. Uno, espero que no les pase a los promotores del fracking, y voy a asumir académico Rosselli y exmagistrado ilustre del Tribunal de Ética Médica del Nacional, pero una posición absolutamente opuesta, porque digamos que yo veo desde hace varios años el otro lado del Prado, y estoy totalmente en desacuerdo. Y espero, como le digo, que no pase lo que pasó con el almirante general Togo, o Toyo, como se pronuncia en japonés, cuando preparó el ataque a Pearl Harbor, que no fue una preparación de 24 horas, ni de 3 días, ni de 4 días, devastó la isla, tanto que dejó a la infantería de marina norteamericana de rodillas. Cuando llegaron allá los generales y los demás almirantes y contraalmirantes a decir: almirante, fue un triunfo, fue un éxito el ataque, ¿sabe cuál fue la respuesta? No, ya sabía que se habían perdido 6.000 aviones o algo así. Dijo: despertamos un gigante. Y otra frase que oí de un bioeticista ilustre hace unos pocos días es: esto del fracking va a despertar más discusiones bioéticas que las 2 bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, que por lo menos tenían una justificación estratégica militar. Pero esto va para largo, mi doctor. Y ustedes saben cómo es la ética de las 3 potencias que más preponderantes en juego, excúsenme, que son. ¿Saben todos la ética de los Estados Unidos? Cuando empezaron a hacer los ensayos nucleares, mi padre fue físico nuclear, eso hace casi 2 milenios, pero era físico nuclear de entonces, y alcanzó a ver
parte de los efectos de las radiaciones. ¿En quiénes? En el escuadrón de soldados americanos a los cuales les fue ordenado avanzar a donde estaba la quemazón. Además, no se les olvide que la ética norteamericana también se acompaña de episodios como el de Tuskegee en Alabama, en donde dejaron avanzar la sífilis en varias decenas de personas, muchas de las cuales murieron de sífilis. Afortunadamente, uno de los presidentes más limpios de los Estados Unidos, que ha sido Clinton, le pidió perdón al mundo. Entonces, espero que eso no sea como el aprendiz de brujo en que estamos ahorita metiendo la mano. Yo no estoy de acuerdo. Y la ética norteamericana, además, siempre se basa en, no, esto va a traer una cantidad de empleos. Pues claro que la maldad va a aumentar y las prostitutas entonces ya no serán únicamente las de Sincelejo, sino las de Córdoba. De pronto a Curazao pueden acudir para tener más empleo, por lo menos permanente, si no digno, pero más empleo. Entonces, sí, pues hasta el diablo se puede aparecer si es que nosotros ya no somos el diablo, pero esa es la ética norteamericana y de la ética rusa también puedo hablar. Viví en una ciudad que se llama Newcastle, y Newcastle, hagan de cuenta, es arriba como entre Bucaramanga y Corozal, y por Newcastle pasaban todos los desechos radiactivos porque los iban a botar en el otro extremo del mar, porque Newcastle da al Mar del Norte y la otra da al Atlántico. Y curiosamente, ¿no?, entre comillas curiosamente, tienen la frecuencia de linfoma más alta, de leucemia aguda más alta de Europa por lo menos. Y nosotros, mi familia y yo, fuimos receptores del beneficio del accidente de Chernóbil y éramos residentes de todo el mundo. 2 ya murieron de leucemia, 1 murió de linfoma, yo sobrevivo a un linfoma, mi hija tuvo un tumor no maligno, pero sí un tumor benigno del cerebro, y mi señora murió de un cáncer gástrico hace unos 6 meses. De modo que la ética rusa, la ética norteamericana, tampoco, no voy a sacar a los ingleses, aunque declaro mi conflicto de intereses, porque a los ingleses los admiro y los quiero muchísimo, porque ellos, sabiendo lo que se iba a producir con ese botadero radiactivo en Carlisle, que es la ciudad que equivaldríamos a Corozal, y no en Newcastle, que sería Bucaramanga, y de hecho es parecida en muchas cosas demográficas. O sea que la ética de los países, de los grandes acuerdos económicos, no es exactamente acorde con los principios bioéticos y muchísimo menos con los principios morales. De nuevo aquí hago una referencia a que moral y ética son diferentes. Pero la pregunta moral esencial es, pregúntele a cualquiera de los que hace fracking como Estado, si esta acción, como diría Kant en su segundo imperativo categórico, podría convertirse en norma universal. Ciertamente no. Y en el primer imperativo categórico kantiano, que es la otra norma de moral, no tanto de ética, sino de moral, pregúntele si están utilizando al ser humano como un medio o como un fin. Ciertamente como un medio. ¿Para qué? Para aumentar los ingresos económicos. Breve, doctor Guzmán, qué pena con usted. Sí, señor. La pregunta es la siguiente, señor presidente, gracias. Si no da resultado su estudio de fracking, ustedes son dos ilustres científicos, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Van a ensayar en otros sitios del país o se van a ir al Brasil a buscar fracking? Yo solo quisiera decir que realmente la recomendación nuestra no es sí al fracking. La recomendación nuestra es cumplamos unos requisitos previos, adelantemos el proyecto de investigación, evaluemos los resultados y tomemos la decisión. Creo que precisamente una de las aclaraciones que se hizo, no solamente digamos a las comunidades locales, sino inclusive al público en general, es que los titulares de prensa que dijeron Comisión da vía libre al fracking, que fue la del titular que dio El Tiempo, no se corresponde al contenido de la recomendación. La recomendación nuestra no dice sí ni dice no, dice hagamos la investigación, evaluemos la relación costo-beneficio y tomemos la decisión. Como salubrista tengo que expresar realmente mi disconfort y también discrepo completamente de la forma de presentar
Creo que se relativiza y se minimizan los riesgos. La forma incluso de deslegitimar la forma de actuación de los actores sociales. El decir que por los expertos o las comunidades no tienen el suficiente nivel de experticia o el suficiente nivel de información, creo que eso en alguna forma no es conveniente y se vuelve funcional a intereses realmente económicos. La historia de las naciones es totalmente diferente, pero la historia de nuestra nación sí muestra efectivamente que el extractivismo ha traído simplemente una ola de violencia que se puede perpetuar. O sea, acá estamos abriendo una veta completamente para 100 o 200 años más de explotación y uso de combustibles fósiles. Y para decir pues en pocas palabras, la experiencia nos enseña muy recientemente, las mejores empresas, supuestamente las mejores empresas de ingeniería, y se cayó allá un puente de Chirajara, la vía al llano está colapsada porque se minimizaron los riesgos y en cambio de utilizar ciertas técnicas se utilizó, por ejemplo, la dinamita pues para utilizar montañas jóvenes, cordilleras jóvenes, pero en sí, por ejemplo, lo que pasó en Lizama también es un efecto de lo que se está pasando. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes de dos cosas que son propias de nuestro país: la corrupción por un lado y la baja capacidad institucional del Estado. Entonces, son aspectos que son riesgos altísimos y en donde definitivamente lo que estamos es abriendo una veta muy importante para que nuestro país siga siendo parte de una explotación y siga siendo simplemente un productor, o sea, seguir una esclavitud y un colonialismo, perpetuar esto en nuestro país. Bueno, muy bien, entonces, de todas formas, dijimos desde un principio que esto era una controversia, era un tema supremamente controversial, que no vamos a encontrar acuerdos entre los que estamos de acuerdo o los que no estamos de acuerdo con el fracking. De todas formas, creo que el doctor Rosselli y el doctor Ruiz nos han dado una información muy importante. Yo creo que su conferencia ha sido muy ilustrativa y podemos ahorita opinar en mejores condiciones y con mejores conceptos que lo que hacíamos hace unas 2 horas cuando no conocíamos la conceptualización y el informe que ellos tuvieron a bien transmitirnos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Solo una anotación, y es que el informe completo se puede consultar en www.Foro Nacional Ambiental. Ahí está todo el informe.